Pero si estoy haciendo feliz a la gente. Soy el hado mágico de la felicidad. Vengo del país fantástico de la felicidad. La Bastardilla es nuestra. Todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Ya lo sabía. Bienvenidos a La Bastardilla es nuestra. Y che, qué emocionante que está este mundial desde que salió Argentina, ¿no? La verdad, está re bueno para verlo. Un mundial horrible. Y un giorno tristísimo. Hoy se quedó afuera Colombia, que es muy triste, más triste quizás que se quedara afuera Argentina. El espíritu de Pablo no fue suficiente para derrotar al imperio inglés. No. Yo creo que faltó un mayor énfasis respiratorio de Maradona en ese caso, pero bueno. Un milagro necesitábamos. Necesitábamos al Diego ahí en las tribunas. Pobre los que compraron un montón de merchandising para vender durante lo que durara el mundial. Sí, siempre hay que hacer compra de uno y del otro por las dudas. Consignación. Me parece que sí. Bueno, vamos a lo nuestro y dejemos de hablar de cosas que ya no estamos en competencia. Algún día llegaremos a California Pipino, la referencia de los Simpsons esa que tuvimos buscando mucho tiempo. El capítulo que Homero trabaja en el bowling y lo echan. Y aparece este niño limpia botas. Sí. Y no sé qué le dice, señor Homero. Y él dice, algún día llegaremos a California Pipino. Claro que sí, señor Homero. Claro que sí. Está basado en Grapes of Wrath, que está traducido como Viña de la Ira, una peli de 1940. Cine de problemática. Un hombre regresa a su hogar tras cumplir una condena en la cárcel, prohibición de volver al sur se transforma en frustración, bla, 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 bla. Va por ese lado. Por fin encontramos la referencia. Wow. Bueno, ahora podés hablar de lo que quieras. Muy bien. Puedo dormir tranquilo. Buscate de quién es Grapes of Wrath. No sé si es Salinger o alguno de esos. Director de John Ford. No está basado en la historia de Steinbeck. Steinbeck, ahí va. Sí, señor. Listo. ¿Cómo qué? ¿Qué? Nada, dale. Dale, Iván, ya te esperamos. Hola. No, es que no se escucha. No se escucha el micrófono. Yo te lo digo por vos. Yo hago tu voz. Sí. También conocido por el célebre diorama de Nelson Mons. También conocido por el célebre diorama de Nelson Moss. Mons. Nelson. Ajá, ¿se acuerdan? Ajá. Bien. Bueno, ahora lo importante. La Bastardilla tirando datos de los Simpsons que usted quiere saber. Pero vamos a algo más urgente. No es urgente para nada. Pero vamos a ver ahora de la última película del universo animado de DC, de Warner Brothers Animation, que es La muerte de Superman, basado en el cómic del mismo nombre, de los 90s, que cuenta la batalla de Superman contra una criatura llamada Doomsday. Que creo que yo estoy cansado de verla a Doomsday como salvándole las papas a Superman de alguna u otra forma. Y Doomsday ya apareció mucho en muchos lados. Es como lo único interesante de Superman, porque muere básicamente, es Doomsday. Que es un Hulk con muchas piedras alrededor. Sí, digamos, es como un hombre meteorito. Es Meteor Man, pero en vez de ser negro como la peli esta, que era Meteor Man, realmente es un hombre meteorito. No sé si no leíste estos cómics o no viste Meteor Man, pero no tiene nada que ver con ninguna de las cosas. Ya sé que no tiene nada que ver. O sea, es como que... Pero a lo que me refiero es que, nada, es como que siempre de hecho la última esta, la basofia que hicieron Batman vs Superman, está Doomsday también. También está Doomsday. Entonces es como que ya lo ven quemado tanto a Doomsday. Pero esta peli es mejor que Batman vs Superman. Seguro, todo es mejor que Batman vs Superman. Ahí te das cuenta lo malo que son los villanos de DC, me parece. Sí, bueno, tiene mejores villanos. Sí, pero creo que el Guasón... Los de Batman generalmente son los mejores. Sí, son los mejores. Los de Superman es como que es muy difícil crearle un villano a alguien que es tan poderoso, me parece. Tiene el juguetero, que es un tipo que hace juguetes que te matan. Alto villano. Pero a lo que voy, es muy difícil hacerle un villano a Superman. Lo único que lo hace mal, digamos, es o alguien que sea mucho más fuerte que él, que es muy difícil, o la kriptonita. O cáncer de Superman. Podría tener cáncer. El cáncer de y Superman es el peor villano realmente. Cáncer de próstata de Superman. Cáncer kriptoniano de próstata. Dicen que el cáncer de próstata se puede prevenir masturbándose. Claro. Y tendría sentido en Superman. Y Superman está de que le metan un dedo en el culito. Es tremendo frigio Superman. Sí. Sandrone. Hola Darío Sandrone. Bien, difícil radiografiarlo a Superman, ¿no? Porque es de acero. Estaba pensando eso por el tema. Y difícil usar aguja o cualquier instrumento médico. Solamente quiero decir que Doomsday no es tan mal villano. No, digo que es no es que es malo. Claro, está mal declaración, no es mal villano, está mal escrito. No es mal villano, ha sido trabajado bien en algún cómic, supongo.
el problema es que es el único buen villano quizá que tiene Superman. A eso me refería. Bueno, no hay otro villano importante en la historia de Superman. Lex Luthor. Claro, bueno, pero Lex Luthor también es como muy también fácil. Está muy quemado también. Está buenísimo. Como son él, a ver, de una, pero si esta película lo hizo ¿a qué como voy? orto, ¿A qué voy? son Son dos villanos nomás que tiene. Luthor me parece mucho mejor que Doomsday, de hecho, porque Luthor por lo menos le juega por el lado de la inteligencia. Sí, claro, y toda esta cosa de la humanidad. Claro, y él no necesita él pelear contra Superman, sino que tiene sus herramientas para hacerlo. A lo que voy, son esos dos y nada más. Superman es estúpido. Superman es estúpido, sí. Eso quería decir. De hecho, trayendo a colación un cómic muy interesante. No más preguntas, señor juez. De Superman, uno de los pocos cómics interesantes de Superman que se basa todo en Lex Luthor y por eso es interesante porque no trabaja mucho sobre Superman. Pero ya que está Darío Sandrone acá y con Darío Sandrone generalmente hablamos de tecnología. En esa, Lex Luthor en una frase da como una buena explicación de por qué lo odia y lo convierte en un gran villano que dice él odia a Superman básicamente porque es el fin de todo progreso humano. Claro. Él lo ve como algo que limita a la humanidad para progresar de acuerdo a la filosofía de futurista y tecnológica que tiene Lex Luthor, digamos. Él cree que, claro, de acuerdo a su ideología. Curiosamente creo que en esta película se lo prueba parcialmente en lo correcto a Lex Luthor por razones que ya vamos a ver más adelante. Bueno, película. ¿Qué te pareció la muerte de una peli animada? Es una peli animada. Una peli animada. ¿Qué te pareció la muerte de Superman? Me pareció una peli bien realizada, la historia. A mí me interesaba un poco verla por varias razones. Recordemos que esta es la última de una serie de películas que viene sacando DC desde el año 2007, por una iniciativa que empezaron a hacer películas basadas en historias importantes de su historia de los cómics. Arrancaron en el 2007 justamente con una película también que adaptaba a la muerte de Superman, se llamaba Superman Doomsday, pero tenía un estilo de dibujo más parecido a lo que era Bruce Timm, el universo de Batman la serie animada y Superman la serie animada, ¿no? Pero se tomaban muchísimas libertades en lo que era la historia. Como por ejemplo... Y por ejemplo en lo que era la historia de en el cómic pelea contra Doomsday y nada más muere. En la primera película que hicieron, Superman Doomsday, pelea contra él, muere, revive y pelea contra un clon de Superman que hace Lex Luthor. Sí. Una historia medio. Y en el cómic original, gran parte de eso, porque eran los 90 y había clones por todos lados, gran parte de la historia era que luego de la muerte de Superman aparecen 4 Supermanes. Sí, yo leí el cómic. Bueno, eso a mí me parece bastante interesante. Eso parece que va a estar en la segunda parte de esta versión, pero no estaba en la versión que mencionaba Lenny antes. Claro. Y bueno, y en lo personal como le tengo un cariño a la historia porque fue uno de los primeros cómics que leí que compré cuando era chico, ¿no? Y la historia está buena. Sí, yo también creo que poquito de que leí. Fue el primero que me regaló mi viejo. Claro, a mí también. Era un compilado. Usados, a mí me ha dado. Sí, era un compilado de la historia de Superman. Tenía una tapa negra con el símbolo en sangre. Sí. Aunque esa era, digamos, la versión que salió después, pero la que yo tenía era con la portada de Luis Arena abrazando a Superman así. Y me acuerdo que tenía, no sé, 7 años ponerle cuando la leí, la terminé de leer y fue como, ¡ay, se murió Superman! Puede morir. Después uno crece y lo empieza a odiar a Superman, ¿viste? Sí, ¿no? Pero bueno, una pequeña sinopsis. La película no es muy complicada realmente. Aclaramos otra cosa, que dentro de esta serie de películas, empezando desde Flashpoint, que salió hace unos años atrás, empezaron a hacer como un mini universo también de películas animadas ahí, como mucho mejor que el universo cinematográfico de DC. Entonces tiene como una pequeña continuidad. Por eso la pelea arranca con la pelea directamente, digamos, ¿no? Claro. Aparece Doomsday, viene del espacio y primero se enfrenta a la Liga, los caga vuelto todos, y después es toda una batalla campal contra que eso Superman. Quizá es lo que lo hace un poco interesante el villano que discutíamos antes, porque Doomsday es básicamente un tipo súper fuerte que básicamente no tiene historia casi, es un tipo que va y quiere destruir a Superman, es casi un Deus Ex en cierta forma, gruñe, hace y quiere destruir todo, y eso lo hace una máquina de matar, eso le da un poco de misterio que a veces arruina a los personajes cuando se explica mucho de su origen. En este caso no sabemos nada de Doomsday, solo que le gusta golpear cosas y bueno, es una máquina de matar. Yo opino todo lo contrario. En esta película me parece que faltó por lo menos un poco de explicación de Doomsday. Porque para mí la película se sintió como una película sobre el problema de Superman que no le quiere presentar a los padres a Luisa Lane. Todo ese drama estúpido. Y sobre los últimos 20 minutos llega un bicho del espacio y se caga a bollos con Superman. ¿Sabes por qué decís eso? Porque no conoce el origen de Doomsday. Cuando conozca el origen de Doomsday voy a decir, qué estupidez.
Como decíamos, esto es una peli. Es polémico. Era como la serie, Luis and Clark. Te juro que el misterio del origen de Superman es mucho mejor que su origen. Depende de qué origen vayan a usar. Sí, lo conozco, pero a lo que voy es que así, como sin nada, digamos. Sí, la peli obviamente tiene muchísimas fallas argumentales. Realmente no es. Ninguna de estas pelis que han sacado animadas es muy fuerte en lo que es el guión. Quizás algunas adaptadas de ponerle de Dark Knight Returns, ponele porque está bastante bien Dark Knight Returns. Está bastante bien, sí. Pero bueno, acá se toman muchísimas libertades en lo que es, bueno, obviamente esta subtrama de la relación en los cómics. También en esa época también estaba empezando la relación de Luisa Lane con Superman y bueno, quisieron humanizar tal vez un poco la cosa, ¿de qué? Basta de libertades. Basta de libertades. Ponele, bueno, la Liga de la Justicia que aparecía en los cómics en esa historia en los 90 era completamente diferente a la que aparecía. Le voy a mencionar rápidamente los nombres que no van a conocer ninguno. Estaba Fuego y Hielo, que eran dos chicas que tenían poderes. ¿Adivinen de qué? Fuego y Hielo. Convertirse en animales. Había un Linterna Verde que ni siquiera el Linterna Verde solamente tenía el anillo y andaba con una campera de cuero. Guy Gardner. El mejor Linterna Verde, el más rebelde de todos. Bicho azul y rayo dorado. Muy bien, muy bien. Yo leí los cómics. Sí. Y estaba particularmente había uno llamado Bicho azul que tenía como un diamante rojo y llamaba diamante rojo. Bloodwind, creo. Bloodwing, algo así. Blood Diamond. No, era parecido a Falcon de Marvel, pero tenía un diamante rojo. Hechicero que en realidad era el detective marciano que en una época le agarró una onda de quiero ser humano y vivir entre los humanos. Mirá, no sabía eso. Yo tampoco tenía ni idea quién era. ¿Quién era el grón que estaba ahí con la línea? Bien, así. En esta ocasión está la liga que conocemos todos, Wonder Woman, Flash, bla, bla, bla. Sí. Y obviamente no tiene ninguna oportunidad contra Me gustó algunos intercambios entre Batman y Flash. Hay una parte que tiene como un diálogo un poco gracioso. ¿Te gustó? Me gustó. Sí, me gustó. Creo que está bien. Pasa que estas pelis las veo como con la paciencia y la gracia de una serie animada, digamos. Sí, ¿sabes cuál es el problema para mí? Que justamente tiene como diálogos o una historia más o menos que la puede ver los chicos, digamos, como más tirando infantil, adolescente, pero al mismo tiempo asquerosamente sanguinaria, porque salta sangre por todos lados cuando pelea. Entonces no puede ser para niños, entonces se queda como en el medio y no termina de convencer para ninguno de los dos lados, me parece. Para niños sangrientos. Sí, pero como que viste cómo son los yankees que le ponen rate R a cualquier cosa que muestre sangre. O sea, estamos hablando igual de temas como fijándonos en el argumento y la trama como si esto fuese una película de verdad. Dejémonos de joder. Se llama La Muerte de Superman. Queremos ver la pelea y yo creo que la pelea entre Doomsday y Superman está bastante bien. Me parece que la animación está bien. Lo más destacable de la peli, digamos. Esta animación, el estudio de animación es el mismo que hace Justicia Joven. ¿Se acuerdan de la serie que salió hace un par de años? Son como los Teen Titans. Sí, pero un poquito más grandes. Está Robin, está el que sería Aqualad, pero no se llama Aqualad. Como el Robin de Aquaman. Sí, no, es Aqualad. Es Aqualad también. ¿Quién más está? La chica Marciano. Chico Flash. Sí. Chico algo, agarra un superhéroe y ponga el chico adelante y está en ese equipo. Son los sidekicks que fueron son todos los compañeros de los molested por sus héroes. Sí, así cierra la última temporada. Después se cargan a sus superhéroes porque los toquetearon. Sí. Por eso te echaron de ese, Frank. Como es bueno, y por proponer esa idea. Ey, pero es obvia esa idea. ¿No lo viste Batman con Robin? Oigan, no me jodan. Y bueno, como prefiero este estilo de animación que tiene unos ciertos toques de anime por ciertos momentos, pero bueno, es mucho más fluida la animación, tiene más espacio para las expresiones. Cuando hacen un primer plano, tiene más detalles de las caras, no es tan cuadrado como el estilo de Bruce Timm. Y está muy cerca de ser genial la animación. Está buena, pero podría ser mucho mejor si tuviese un poco más de cuadros. Sí, más movilidad, digamos, porque está como muy trabado. Tiene ese tac de los movimientos. Sí. Pero en las peleas estuvo muy dinámica la cosa. Pero la pusieron bien donde la tenían que poner, pero también, sobre todo al principio, tiene muchos momentos en los que la animación
se va al orto de mala. Hay momentos en los que la cara de Superman se deforma completamente y no entendés si están tratando de hacer una conexión con el universo cinematográfico de DC, en el que la cara de Superman también se deforma de maneras extrañas por momentos. Pero algunos fotogramas que son terribles. Igual como animaciones de Warner, digamos, Warner DC, siempre elijo las de Batman, digamos. Porque capaz que justamente a veces ceden un poco más a la animación, ponele, pero tiene muchas mejores historias, por lo menos muchas que he visto de Batman. No sé si la última el Batman, no la de Samurai, que esa está buena en animación, no tanto en historia, pero la la victoriana. La victoriana esta que es como en medio Jack the Strip. Por lo menos en Batman parece como probar, experimentar con distintos estilos. Sí, pero porque con Batman saben que pueden robar y siempre van a vender, digamos. Pero las viejas de Batman, la serie de Batman y ciertas pelis de Batman más viejas, del comienzo del 2000, en esa época, tenés muy buenas historias, digamos, con buenos villanos y todo. Bueno, ahí empezó la edad de oro de la animación, digamos, con Batman, la serie animada. Exacto. Pero con Superman me parece que no lo logran. No logran meter a Superman en buenas películas, sean live action o sean animaciones. Hacen cosas más o menos buenas. Y hemos leído buenos cómics. Vos me has pasado a mí el Superman Superstar, creo que es. Superman All Stars. Hicieron la animación de esa y estaba bastante bien, tratando de copiar el estilo de Frankie Telly, que es no sé si la vi la animación esa. Sí, es que Superman tiene para mí pocas historietas, pocos cómics, digamos, que ahora estén buenos. Yo creo que tiene mucho que ver con el personaje, que es un chupacirio prácticamente, porque es como re pro gobierno, re dominado, y al mismo tiempo es el hombre más fuerte del mundo, y por eso nos gusta Batman, que es la irreverencia en cierta forma. En ese cómic que mencionamos, que es el All Star de Grant Morrison, All Star Superman, es interesante porque funciona a partir de justamente eso que decís. No trata de hacerlo menos chupacirio o hacerlo más oscuro, sino que se apoya mucho en eso, digamos, como que lo exagera. Y creo que eso es a veces lo que le falta con Superman, como aceptar que el personaje es el Dios, pibe yankee del campo, digamos. Es un pibe yankee del campo. Como las últimas, las que hace Henry Cavill, lo quieren hacer oscuro. No es oscuro, es Superman, muchachos. A ver, no lo quieran oscurecer, porque si vos le cambias el tono a la imagen, no lo hace menos oscuro el personaje. Es el hombre más fuerte del mundo y no le pueden hacer nada. Claro. O sea, asumí eso y a partir de eso construí, digamos. Es más, el All Star estaba bueno justamente por eso, porque el tipo era así buenudo y todo, pero te mostraba todas sus historias, a quienes había vencido y todo, porque nadie le puede ganar, básicamente. Sí. ¿Qué sé yo? Ese, de hecho, el cómic en el que se está muriendo de un cáncer kryptoniano. No un cáncer kryptoniano, pero hay algo en la célula que lo mata. Y bueno, como pero se va al sol y se salva, una cosa así era, ¿no? No sé de qué está. Yo quiero aprovechar para bardear al Doomsday de Batman vs Superman, porque Doomsday es un villano sólido, digamos. No es demasiado inspirador, no te genera demasiada intriga, pero es sólido. Es un chabón muy fuerte que quiere romper todo, como decían. Porque sí. Y lo que hicieron con Doomsday en Batman vs Superman, entre otras tantas cosas que hicieron horribles en esa película, Doomsday se lleva ahí un premio. Tira como rayos por la boca. Sí, como por los ojos y por la boca. Sí. Y acá también le agregaron. ¿Y lo hace Lex Luthor? Sí, el problema es que Lex Luthor lo hizo Jesse Eisenberg también. Ay, Dios, cómo me dolió eso. Es otro problema que tuve con esta peli de Superman. Lex Luthor, la voz era como muy tirando a Eisenberg, así como quieren conectarlo por ahí. Era más aguda, no era la voz así más dominante y grave que usaban en la serie animada, en todas las otras series animadas. Era casi, no sé, no me pintó. Y hubo algunos problemas que tuve ahí con las actuaciones de voz también, en general. Aparece como el detective marciano también, brevemente pelea contra Doomsday, no sé qué, y se quema con el fuego, y uno diría, quieren hacer como ese grito alienígena, y suena más como el grito de una niña llorando, como ¡ah! Y se hace una bola verde, ¿no? Fallaron un poco ahí con las actuaciones de la voz, pero no es una película también con la coordinación la coordinación de labios estaba bastante floja, mala ahí también, ¿no? Pero igual me quedo más con esta adaptación de esta historia que con la original que hicieron en el 2007. Sí. Me quedo más con esta, y sobre todo porque también van a llevar ¿Qué haces, Santi? Estoy bailando. Y que también, bueno, van a llevar a lo que es la continuación de esta historia, con el reino de los Supermanes, que aparecen estos
Sí, queremos ver los 4 Supermanes. Los 4 Supermanes, así. A mí me gustó ese cómic. Mejor espero que termine mejor que como termina el cómic. Pues el cómic también termina medio choto. Sí, me acabo de acordar. Sí. Bueno, yo no me lo acuerdo. Yo le daría. Pero bueno, se puede ver, sí. Yo creo que es un buen clip de YouTube. Si agarran, van a subir en algún momento la pelea entera a YouTube. Exactamente. Yo digo que está bueno ver eso. La primera hora y media es totalmente inservible. No, hora y media no. Dura hora y 20, así que medio difícil. La primera media se sintió como 3 horas. La primera hora tiene animación de calidad muy inferior y una historia chotísima sobre los problemas de pareja de Superman y Luisa Lane. Y los primeros 20 minutos son Superman cagando cebolla con Doomsday y esa parte está bien. Está bien, sí. Le doy un 7 puñetazos de Doomsday. Bien, yo le doy 6. Y no sé, no dijimos que íbamos a hacer puntaje, pero empezamos a hacerlo igual. Sí, todo lo dicen nomás. Dario Sandrone, ¿cuántos puñetazos de Doomsday le da a esta película que no viste? 5. Me parece muy bien. Yo le doy 3. Bien. Otra cosa que lo que decíamos antes de que la gente... Yo no le doy. No, esto que es cierto lo que decía Lex Luthor de que Superman como que pone un tope al desarrollo de la humanidad y en esta película se ve claramente. Hay un tipo que es astronauta que fue 5 veces al espacio y dice, sí, 2 de esas veces me salvó Superman. Sí, no, eso fue totalmente estúpido. No 50% de fallo. Claro. Y después cuando se le viene un meteorito encima y lo está por matar, dice, no se preocupe, no pasa nada, va a venir Superman y nos va a salvar. Además, ¿qué clase de astronauta es ese? O sea, un estúpido. Deja todo ahí, metete adentro que ya viene Superman. ¿Qué? O sea, los astronautas, ahora que existe Superman, digamos, o sea, acá aparecieron Superman, no los entrenen, total, si algo sale mal, aparece Superman. Fue medio raro en realidad porque el personaje mismo es raro, porque eso que dice Iván, es cierto, eso se ve en la película, pero tampoco era como que era el único en la nave que te agarró como una demencia de repente, porque los demás le decían, chavo, no, o sea, tenemos que hacer algo. Y el loco dice, se empieza a caer risa y dice, no, va a venir Superman. Lo sé, ahí viene Superman, no, es un meteorito, estúpido. Es como Grimy cuando dice, estos son cables con electricidad, pero no necesito usar protección, porque yo soy Homero. Qué buen episodio, mucho mejor que esta película. Me reí mucho cuando vi el astronauta. Me hiciste acordar, gracias, Iván. Sí, bueno. Fue una parte más ridícula. Ese es uno de los 4 Supermanes, spoiler alert. El que explota en una bola de fuego, ese se convierte en un Superman. Después, no lo voy a spoiler cómo se convierte en un Superman. Eso lo verán de la continuación, el reino de los Supermanes. Ya hablemos con las bastardices nuestras. Chao. I'm not sure if there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. Allá van. Son de plata y de acero. La batalla es nuestra. Son humanos biónicos. Todos los martes. La batalla es nuestra. Todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea. Hoy es día del locutor, puedo decir algo si quiero. Feliz día, chicos. Feliz día, Salto. Sí, somos como una especie de locutores. Pongamos habladores. Voz de locutor. No, eso no sale, a ver. Locutores friki, cuéntanos. Hagan su mejor voz de locutor, a ver. Sí. En días de radio. Creo que no puedo superar eso, tener una buena voz de locutor. Sí. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo día. Que qué hermoso día realmente, ¿no? ¿Qué fue eso? Patético. No sé, la verdad. Además el día fue horrible. O sea, horrible. Me morí de frío todo el día. Mandando un audio de WhatsApp. Eso, Vamos a escapar. Cadena de padres de la escuela. Vamos a escapar esta vergüenza porque Santi nos está avergonzando a todos. Y llegó la hora del segmento del santo de los drones. Dario Sandrone, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Justo estábamos hablando del Papa recién afuera del aire y ahora me decís que soy el santo de los drones. Bien, bueno. Ya te está por canonizar en cualquier momento. Sí. Cañonizar. Canonizar.
Perdón, mala Cuando mía. tiras a un santo por un cañón, ¿lo estás cañonizando? No, pasa que como es un drone, viste, los drones pueden tener cañones. Pillín. Che, es el día del locutor, podrían evitar esto para ahorrar la profesión un poco. ¿Qué profesión? Yo no tengo profesión. Ni vocación ni inclinación. Sí. Bueno, la que estás usurpando, por lo menos. Bueno, supongo que te toca, sí. Bueno, vamos a hablar, me parece, es un poco más aburrido que Superman lo que yo traigo para... muy difícil que pase eso. No, pero Nunca sos aburrido. Claro, pero Superman es un siempre es aburrido. Es un objeto bastante complejo, digamos, una persona de acero, extraterrestre, que... Listo. Muy complejo, sumamente complejo. Tiene más cualidades que yo no las recuerdo ahora, pero seguramente. Bueno, es tímido con Luis Lane, ¿no? Que no sé, tiene ahí una relación que no puede... No, en ninguna de las películas tuvieron sexo. Sí. En una sí. En la última, él se mete a la bañera mientras ella está en la bañera se entiende que... ¡Wow! Pero se mete vestido, ¿no? Sí, pero voy a decir, bueno. Maldito puritano. Se mete vestido. Es todo dry Se saca la camisa. Quizás vio el mismo tutorial que Alejo y Valentina. Bueno, el que quiera buscar esa referencia, nosotros no tenemos acá. Mi referencia, estuvo muy bien mi Es muy lejana tu referencia. Acá Iván le da el pulgar arriba a la referencia de Santi. Bien. Bueno, Dry humping. Yo había tirado una consigna. Espero que hayan pensado en lo que yo les avisé ante el programa. Porque tenía ganas de hablar de las cosas. Así en términos generales, ¿no? Las cosas, los objetos cotidianos. ¿Y de las palabras? Lo estaba pensando. No, de las palabras menos. Pero sí de las cosas y el protagonismo de las cosas en nuestra vida. Un disparador, como para que vean en qué línea quiero llevar esta charla, es Náufrago y Wilson, digamos. Es decir, la escena esta clásica donde Wilson se va flotando en el mar, digamos, y Náufrago después de Tom Hanks, después de tener tantas noches, de años, digamos, hablando con una pelota, digamos, porque no otra cosa, lo que provoca esa escena, que es más conmovedora que muchas escenas donde hay una pérdida humana, digamos. Sí. A mí me hizo mal, a mí me hizo muy mal. El mundo se divide entre los que se cagaron de risa en esa escena y los que de verdad lloraron. Porque. No, llorar no, pero es una escena fuerte, pobre tipo. Yo lloré cuando se murió Mufasa y nunca más en mi vida. Pero digamos, hay una gran habilidad ahí del director, supongo, del guionista, en ir construyendo a Wilson como algo entrañable, como alguien, digamos, más que algo, ¿no? Entonces, bueno, pensaba esta idea de la cosa, que en filosofía es un viejo concepto bastante discutido, la cosa. Cuando en el año 1939 viene un español que era filósofo, Ortega y Gasset, ¿no? José Ortega y Gasset, que no son dos, es uno solo. y se hizo famosa una charla que dio en la Universidad de La Plata, que la frase "argentinos a las cosas", dijo, "argentinos a las cosas", que de ahí quedó como la frase institucionalizada. Pero no explicó bien a qué se refiere con la eran los últimos 3 minutos de la charla y dijo algo y se tomó el palo a la cosa. Pero, digamos, y quedó inteligente porque no lo tuvo que explicar. Claro, como queriendo decir, me parece a mí que los argentinos somos generalmente, nos enroscamos en discusiones espurias y no vamos a las no somos pragmáticos, digamos. Palabra que no es casual porque pragma es la palabra que usan los griegos para hablar de cosas. Es decir, digamos, siempre hubo un tema con las cosas. De hecho, 10 años después, Martin Heidegger, que es otro de los grandes filósofos del siglo XX, da una conferencia en Friburgo, donde cada vez que haga una conferencia Heidegger todo el mundo lo iba a ver, y el título era La Cosa. Debe ser unos títulos más vagos y ambiguos de toda la historia porque imagínate, vamos a ver a Heidegger, sí, ¿de qué va a hablar? De la cosa. ¿De qué cosa? ¿De la cosa? De la cosa. ¿Cuánto la buena pipa? ¿Qué es una cosa? Comenzó Heidegger preguntando y se contestó algo que es de alguna manera, lo cual no dice mucho, digamos, no da mucha información a qué se refiere una cosa. Pero digamos, tampoco ser algo ha sido la palabra cosa la más habitual por los filósofos. Digamos, los filósofos medievales usaron la palabra objeto, ¿no? Objectum, ¿no? Como eso que está ahí al frente. Y aunque la historia ha cruzado las dos palabras, los objetos y las cosas,
la filosofía siempre se ha resistido a unarlas. Digamos, una cosa es una cosa y otra cosa... Y un objeto es un objeto. Es un objeto. Y acá esa primera distinción nos sirve de... Porque, digamos, la cosa vendría a ser ese objeto que tiene cierta, dirían los benjaminianos, aura. Es decir, que la hace única y irrepetible. Bien. Es decir, una pelota de vóley es un objeto, pero Wilson es una cosa. Digamos, no es un objeto cualquiera, sino que es ese objeto. Si se me hubiera perdido una pelota de vóley, no lloraría, pero como se me perdió esa pelota de vóley, yo sufro, digamos. Además que no cumple nunca la función por la que fue creada, digamos. No, claro, porque la función es un atributo de los objetos, pero no de la cosa. Atributo de la cosa es la historia que, digamos, los significados emocionales que yo le atribuyo a la cosa. Ahí está. Eso me parece a mí que aparece muy seguido, por lo menos en muchas historias o en muchas ficciones, ¿no? Las cosas, qué sé yo. Yo acá anoté algunas, por ejemplo, me acordaba de Pinocho, por ejemplo, que es una cosa, finalmente, pero y ahí personifica un poco la idea esta de la cosa que puede volverse como dejar de ser algo y empezar a ser alguien. Y más moderno, digamos, parece que las nuevas tecnologías fuerzan esta idea, pero ya desde un punto de vista más realista, es decir, las cosas pueden llegar a convertirse en alguna persona. Pienso, por ejemplo, en Her, ¿no? Un sistema operativo que es una cosa, que es un circuito programado. En algún momento también es como un Wilson un poco más complejo, porque en algún momento lo va construyendo tan bien la película que uno, por más que está la voz de Scarlett Johansson ahí, que aunque cuando no tiene cuerpo también sigue estando buena Scarlett Johansson, digamos, pero uno en un momento no puede dejar de pensar que esa cosa es alguien, ¿no? Claro. Y entonces acá aparece un tema. La filosofía del día de hoy sigue discutiendo alguna cosa, por eso yo me compré este libro que se llama La vida de las cosas, de un filósofo Remo Bodey, y le da vuelta a esta cuestión de las cosas, ¿no? Y entonces una de las primeras cuestiones que aparece es la del duelo cuando perdemos las cosas, tipo Wilson, ¿no? Dice: cuando el vínculo entre la persona y la cosa se rompe, la aversión a aceptar la desaparición de cuanto amamos revela nuestra inútil pero heroica protesta contra el carácter irreversible del tiempo. Como que lo que sugiere ahí es que, bueno, en realidad que se haya perdido la pelota no importa. Claro. Lo que importa es que se nos pierden cosas y que se nos pierden cosas. No se pueden recuperar. No se pueden recuperar, y entre las cosas que se nos pierden también las personas, etc. Claro. Pero también está, me parece a mí, la versión contraria. Es decir, la imaginación de qué pasa cuando las cosas pierden a las personas. Un ejemplo, el pañuelo que sigue el hilo argumental de toda la película Corazón Valiente, ¿no? Esa es una cosa que pertenece a una persona. Perdida la persona, la cosa sigue teniendo una especie de protagonismo vida, en la historia, ¿no? Vida fuera de la persona, digamos. Digamos, se dicen muchas cosas de la persona que ya no está a través de la cosa. Por ejemplo, en este caso, el pañuelo, ¿no? La espada de Excalibur. La espada de Excalibur. No sé si se les ocurre alguna otra cosa, básicamente, pero... Una película del globo rojo, algo así. Sí, me suena. Que es como, un globo que se va moviendo en la ciudad, no sé si es francesa la película, y van sucediendo así historias mientras se mueve el globo, digamos, por el espacio. Sí, me suena. Me parece que iba algo así. Es un clásico que no vi, pero sí, se llama El Globo Rojo y es un globo que va. Bien, el globo que va. Así están las cosas, país. Un globo rojo que va. No, yo no la vi a esa. Pero, digamos, yo lo que hay pensado es que existe algo. El globo amarillo, que es un globo que se mueve y el país va cayendo en la crisis económica. Lástima que todavía no perdió la persona el globo, pero bueno, no importa. Pero yo pensaba, por ejemplo, esto sí aparece mucho en las películas. No sé si hay gente que lo hace, pero por ejemplo, cuando alguien muere, dejar la habitación intacta, no mover sus cosas ni tirar sus cosas, ¿no? O cuando se rompe una pareja, tirar todas las cosas o devolverle sus cosas. Esta idea de que las cosas están cargadas de significado y que una distinción típica del derecho romano era las personas, la res y la persona, digamos. Una cosa era la cosa y otra cosa era la persona. Parece ser que la cultura material contemporánea borra un poco esas distinciones. De hecho, yo me separo de vos y te doy tus cosas, como si hubiera una continuidad entre vos y tus cosas, ¿no? Claro. Entonces, ahí uno podría pensar muchas cosas, valga la redundancia. Yo traje algunas, por ejemplo,
Una de las cosas que analizan acá son el rol político de las cosas. Por ejemplo, cuando hay un lío, una manifestación, ¿qué es lo primero que hace una masa enardecida? Rompe cosas. Rompe edificios, rompe estatuas, rompe vidrio, rompe cajero. Digamos, aparece ahí alguna idea de que las cosas significan o simbolizan estar cargadas de algo, digamos, ¿no? Como el McDonald's del Obelisco. Como el McDonald's del Obelisco, como la plaza, digamos, de Maldo, como pintar el Cabildo. Sí, claro. Y ahí también hay varios estudios que van sobre la vida cultural de las cosas, es decir, la historia de las cosas y lo que significan las cosas para los procesos políticos, ¿no? Y ahí yo pienso también, hay algo que es muy lindo que dice acá este libro, que no sé si lo voy a encontrar ahora, pero que tiene que ver con la idea que si las cosas efectivamente son una continuidad de nuestra historia, ¿por qué dejarlas en el olvido? Es decir, los hábitos cambian, las costumbres cambian, las cosas también cambian. Pero hay como una movida ahora de recuperar algunas cosas viejas, ¿no? Me enteré el otro día que hay una fábrica que está por volver a grabar discos de vinilo, o ya hay un par que están volviendo. Digamos, el disco de vinilo ya... podemos pensarlo ya no como un objeto, porque en cuanto a objeto funcional ya no tiene ninguna especie de función, ¿no? Ya no sirve como objeto. Pero claro, parece ser que como cosa tiene algún especie de significado para un colectivo que deben ser las personas un poco más grandes que nosotros. Atado a la nostalgia. Claro. Sí, pero no es solo la nostalgia. Dicen que también tiene una cuestión de sonido que sí, pero los audiófilos, viste, que prefieren que absorbe mejor el sonido, entonces cuando lo escuchas se escucha mejor. La gente que dice eso se le llama mentirosos. Es mentira y lo sabe. Mentira y es mentira. Quieren cosas viejas porque las tenían de chicos. Sí. ¿Por qué quieren cosas viejas? Porque les recuerda que ya no son viejos, que se van a morir dentro de poco. Entonces quieren cosas que tenían cuando eran chicos. Igual también me parece que está esta cuestión como de lo retro como moda. Entonces ya el objeto es como guardando todas las distancias, pero medio como motivo de estatus. O sea, vos tenés un disco de vinilo y vale más que tener el tema en tu celular. Como algo así, me parece. Pero otra vez la cuestión de la cosa. De tener la cosa, de tener eso, tener un disco en tu casa, verlo y que esté ahí. Esto dice Bodey, por ejemplo, me parece interesante. Dice, si tecnologías, las necesidades y los gustos cambian, ¿por qué permanecer apegados a las cosas o a las técnicas del pasado? ¿Por qué continuar con cierto esnobismo la moda de las antigüedades y lucirse sin comprenderlos como simples trofeos, riqueza y presunta distinción, que es lo que decíamos recién? Con objetos no mantienen con nosotros ninguna relación intrínseca y que no han sido adoptados por amor. Sin embargo, precisamente porque restablecen las conexiones entre diversos segmentos de nuestra historia individual y colectiva, salvar a las cosas de la insignificancia significa comprendernos mejor a nosotros mismos. Como que hay algo del hecho de recuperar, supongamos, los vinilos, que es recuperar algo de la historia, suponte, de la música, ¿no? O de la historia del arte. Es como recuperar eso que se perdería, y que se perdería si se perdieran las cosas. Hay una novela de Stanislao Lem, por ejemplo, que se llama Historia de una bañera, me parece, donde por una bacteria se pierde, se pudre y se pierde todo el papel del universo, del planeta. Y no queda información en ningún libro, digamos. Y entonces recurren a justamente leer las cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, una bañera. Digamos, en los objetos radica y parte de la cultura. Entonces, malditos rusos. En busca del tiempo perdido. Qué grande. Que en busca del tiempo perdido, todo el tema de la Magdalena, que todo el disparador de En busca del tiempo perdido de Proust, el primer disparador es una Magdalena que él ve y le lleva a recordar su infancia cuando era chico, y de ahí empieza a contar toda su vida y todo lo que pasó, digamos, a partir de un objeto que es un postre, digamos, una Magdalena. Sí, de decir muffin porque la gente ya no entiende. Yo entiendo con Magdalena, pero la gente ¿Nadie dice Magdalena ya las cosas? Yo sí. Sí, Magdalena. Bueno, entonces está muy bien. Hay una diferencia entre Magdalena, cupcake y muffin. Sí, bien, pero la gente ya... Pero a la gente no le importa porque es estúpido y aburrido. Pensaba si este tema de las cosas también se podía pensar en relación a, por ejemplo, a las producciones como a las películas, en relación, por ejemplo, a la franquicia de Star Wars, que tiene esta cosa bien cargada ahora que volvió a Star Wars de, muchos fanáticos que no les gusta, fanáticos grandes, más de 30, 40 años, que no les gusta o que son muy críticos con las nuevas producciones, sobre la base de esta no es la Star Wars de mi infancia, digamos. Esto claro. No es lo que yo tenía de chico, esto no es lo que me pertenecía. Y como una interesante sensación de pertenencia sobre algo que en realidad no era su pertenencia, porque era un producto cinematográfico hecho para cualquiera, digamos. Pero aún, y es medio perverso porque la misma producción de la película y los estudios cuentan con que la persona
tenga esta afinidad emocional que hace que una cosa que es para todo el mundo, la sienta como propia. O sea, como que la persona sienta, no, si vos haces esta película como a mí no me gusta, estás arruinando algo que es mío y algo que habla de mi vida y de mi infancia, digamos. Sí, o sea, esta película es una cosa que significa algo para mí. Es como, sí, y manténganla y no la reemplacen por otra cosa. Claro. Por eso, esto que dice Body, de que en cierta forma implica perder las cosas o ver que las cosas son cambiadas por otras cosas, nos pone de frente a que el tiempo pasa, digamos, y todos nos vamos deteriorando, incluso las cosas, digamos. Y ese intento de detenerlo es, bueno, no, que esta cosa se permanezca como está. Yo pensaba también que si hay una serie que trabaja bien el asunto de las cosas es Mad Men. Digamos, las cosas son fundamentales en Mad Men. Cualquier cosa, ¿no? No sé, desde un corpiño hasta un producto, no sé. Se me viene ahora a la cabeza cuando, por ejemplo, le traen es uno de los primeros capítulos, pero le traen la máquina esta vibradora para adelgazar a Peggy, que Peggy la lleva y descubre que además tiene otras funciones que pueden ser cierta excitación sexual, que en realidad lo lleva. Y digamos, pero el argumento alrededor de las cosas es cómo se los presentamos a la sociedad para que no vea los objetos, sino que vea la cosa. Claro. Es decir, lo vea como único. Hay una escena muy buena de él donde tiene que presentar una especie de cosa que va pasando automáticamente en las diapositivas. ¿Vieron los viajes? Sí, la máquina de diapositiva, digamos. Claro, pero eran manuales y él presenta la... Y él la tiene que pensar él al asunto y cuando cae empieza a pasar fotos de él con sus hijos y empieza a decir, esto no es una máquina de pase dispositivo, esta es una cosa que desarrolla recuerdos, memoria. Y lo presenta como un objeto, como una cosa, es decir, como algo único en sí que tiene mucho significado. Bueno, el caso de Destapa Felicidad de Coca-Cola, o sea, no es un líquido que uno toma para dejar de tener sed, sino que si vos compras una coca... Tenés felicidad, tenés familia, tenés diversión. El sabor del encuentro. El sabor del encuentro. La cerveza te une con gente. Sí, esto que decía, la publicidad se trata básicamente de eso, de hacer que la gente asocie sentimientos a un objeto. Sí, digamos. Claro, una falsa sensación de... Y lo han logrado muy bien. Sí. En este mundo está todo por atrás por eso. Hay un tipo de cosa muy particular que es el objeto suntuario y que es ese objeto de lujo, que no tendría ninguna función. Y qué interesante ese objeto porque no dice nada de su función, sino dice alguien de quien lo porta. Es decir, alguien que tenga un Rolex, no tiene un Rolex únicamente para que le diga la hora, sino para que todos sepamos que quien porta el Rolex es rico. Los que tienen plata en ese punto, hay un libro muy interesante de Baudrillard, que se llama El sistema de los objetos, y el tipo dice algo que es interesante. Dice, la compra cero no existe. Hoy en día, ¿cuál es la característica del capitalismo en relación a las cosas? Donde las cosas ya se fabrican en serie, por lo tanto dejan de hacer cosas y pasan a ser objetos. Pero el capitalismo dice encontrar una forma de volverlas a hacer cosas. Digamos, el modelo es, por ejemplo, una forma de hacer cosas. Ya el modelo y la marca son las coordenadas en las que se ubican los objetos para hacer cosas. Ya nadie puede hacer la compra cero, dice. Yo no puedo comprar un ventilador, una zapatilla o un auto. Me compro tal marca de zapatilla y tal modelo de zapatilla. Y eso lo convierte en cosa, digamos. Tengo esta marca y este modelo y este otro tiene otra marca y otro modelo. Entonces diferencia los objetos en términos de cosas, ¿no? Y eso me parece que trabaja mucho ahí. Es la idea, digamos... Convertir que ese objeto se convierta en una cosa es el trabajo de los de Mad Men. Mad Men, digamos. Sí. Esto me hace acordar, es un término que está como sonando más ahora que lo he escuchado hace poco, el cosa de pro consumidor o prosumidor, me parece. Que básicamente es como este nuevo tipo de consumidor que ya no es el tipo que va a comprar un producto porque lo necesita, sino que es el consumidor que se siente parte de una marca, digamos. Como yo soy parte de esto, yo compro esto lo que porque yo me identifico. Claro, Apple lo genera mucho. Lo que genera Apple, exactamente. Se ve mucho en informática, o sea, yo soy un tipo de persona. De hecho, era la campaña de Apple, era el tipo de persona más artística usa Apple, el tipo de persona más aburrida o más de qué sé yo usa Microsoft, ponele, era como el... Sí. ¿Y cómo juega todo esto? Una pregunta. Lo efímero de las cosas, hoy, sobre todo, hay que ponerle... Las cosas están diseñadas para que este celular te dure 2 años y se te rompa y tengas que comprar otro, digamos, ¿no? ¿Cómo juega en esto de las... pero a mí me parece que justamente eso es lo que señala Baudrillard. Porque, ¿qué es lo que ha cambiado? Que antes las cosas eran algo, incluso pertenencia a la familia, digamos. Mueble le pertenecía a mi bisabuela, después a mi abuela, después a mi madre y finalmente... Bueno, eso se ha perdido. Por lo tanto, las cosas no pueden ser únicas por
pertenencias a una línea familiar. Tienen que ser únicas por otra cosa. Y entonces aparece esto, ¿no? Son únicas porque la marca es determinada marca, determinado modelo. Claro. Y además me parece que, pero eso sería meternos a hacer sociología barata. Bueno, pero ¿para qué estamos acá? Y nosotros en La Zarilla nunca hablamos sin saber, digamos. Claro, o sea, tenemos una responsabilidad como locutores que somos Pero incluso la idea ante todo responsabilidad. La idea del influencer, ¿no? Es casi prácticamente invertir la cuestión. Digamos, las cosas usan a determinadas personas. Por ejemplo, ¿cuál es el negocio del influencer? Hacerse tan conocido que entonces si viene Nike le dice, por favor, usa mis zapatillas, digamos. Toma un par gratis para que lo uses y haceme publicidad. Claro, digamos. Esta cuestión, y que en realidad los influencers pasan a ser los efímeros, y las cosas perduran, digamos. Sí. Hay un cuento de Borges muy interesante que se llama El Duelo, me parece, que es, están comiendo un asado en una quinta y hay una colección de cuchillos pegados en la pared, que es como las cosas que están ahí, que forman el paisaje. Y en un momento ya se empiezan a chupar los invitados, se desconocen, dos se empiezan a pelear, rompen la vitrina, cada uno agarra un cuchillo, empieza a pelear y uno mata al otro, ¿no? Y ahí termina la historia, digamos, la historia que se concreta, que ocurre ese día. Pero Borges continúa el cuento diciendo que en realidad ese cuchillo pertenecía a no sé qué guapos del 1900 y que habían sido, digamos, una pelea entre ellos y que uno había matado al otro, pero después esos cuchillos se perdieron y los recuperaron otros guapos, supongan de 30 años después, y habían vuelto a pelear, que en realidad los cuchillos eran quienes peleaban. Claro. Iban cambiando cada 20, 30 años las personas que lo empuñaban, y había como un camino que siempre recorrían los cuchillos para llegar a enfrentarse. En este caso habían sido comprados por este coleccionista en lugares diferentes y habían caído en la misma vitrina, y entonces cuando se desconocieron fueron los cuchillos. Borges lo trató todo, ¿no? Borges, los Simpson y Shakespeare me parece que han trabajado todos los temas. Todos los aspectos de la humanidad, de la existencia. Hay una idea interesante también que trabaja Baudrillard, que es si esto no es porque digamos, una de las cosas que no podemos negar es que las cosas van acumulándose en el planeta y efectivamente hay muchísimas más cosas de las que había, supónganse, hace 200 años o 500 años. Entonces dice Baudrillard, si esto no será una regresión de la humanidad a una especie de estado más natural. Dice, los objetos no constituyen una flora ni una fauna, sin embargo dan la impresión de ser una vegetación proliferante, una jungla en la que de nuevo el hombre selvático de los tiempos modernos tiene dificultad para encontrar los reflejos de una civilización. Esta idea está re loco, amigo. Totalmente. Esta idea de que el hombre vivía totalmente desordenado en la jungla, en su naturaleza, se ordenó en algún momento, supónganse en la modernidad, armó ciudades, entonces podía ubicarse, pero que ahora los objetos, estamos tan rodeados de objetos que otra vez vuelve a ser un poco selvática la cuestión, ¿no? Uno sale a comprar algo y tiene que buscar ese algo entre muchas cosas, claro. Sale a buscar una dirección y tiene que buscarlo entre muchas casas, entre muchos edificios, es decir, bueno, la metáfora de la selva de cemento, digamos, de esta jungla de cemento, tiene que ver un poco con eso. Pero ahí, ¿cuál sería la idea diferente o opuesta? Es toda la contraria, es decir, la que proponen a algunos como que en realidad, dice, más Ficol, que tiene que ver, me parece, con lo del prosumidor, el consumidor como construir un universo inteligible con los bienes que elige, concebidos como parte de la cultura material y como elementos integrantes de la propia identidad. Es decir, yo me voy comprando mis objetos, los voy buscando, los voy eligiendo, me voy rodeando de ellos, y la nube de objetos que me rodean me identifican y se diferencian de la que lo rodean a él y hacen mi mundo inteligible. Y alguien que viene a mi casa entiende quién son porque se da cuenta de cuáles son los objetos que tengo. Es decir, lejos de ser esta cuestión desordenada de los objetos, es más bien una cuestión que me hace el mundo inteligible. Bueno, entonces esas son algunas de las cosas que yo tenía pensado para hablar justamente de las cosas, digamos. Y la consigna que yo les había tirado era, bueno, a ver, algunas películas, series que giran alrededor de las cosas. Había tirado un ejemplo, El Señor de los Anillos, por ejemplo, en donde sin el anillo tiene como lo que ordena la estructura de la trama. Claro, lo que mueve la trama. Pero me parece que no hay otras más que El Señor de los Anillos. No, y de hecho mejores, porque El Señor de los Anillos de hecho tiene una carga, el anillo, digamos, en cierta forma tiene una parte del alma de Mordor, digamos, de Sauron. Entonces como que en cierta forma no es, o sea, es una cosa, pero tiene un poco de su persona
literalmente, digamos. No, vos la tiramos los dos. Todas las de Indiana Jones. Todas las de Indiana Jones son buscar una cosa. En una reliquia que tiene un poder, pero que toda la peli gira alrededor de esta reliquia, que tiene una historia, que ha hecho cosas en el mundo y que tienen poderes mágicos, lo que fuera. Esto robado también es muy interesante, lo de las cosas en Indiana Jones, porque esto lo habrán visto cualquiera que vio un capítulo de The Big Bang Theory, que no es una serie que me encanta, pero era muy gracioso ese momento que ellos dicen, se dieron cuenta que si ven Indiana Jones y el Arca Perdida, Indiana Jones la verdad no es necesario para la historia y tú hubiese salido igual. Y tienes razón, porque ¿cuál es la historia? El Arca Perdida es, bueno, está donde este cofre donde están los 10 mandamientos, digamos, y los nazis lo están buscando, y Indiana Jones lo están buscando. ¿Cómo termina la película? El Arca Perdida, que es una cosa importante, no un objeto, como decimos, como cualquier objeto, se abre. Y como la abren los nazis, la consiguen los nazis pero como son malos, bueno, ponele que son malos, los espíritus del Arca Perdida hacen que se mueran todos los nazis. Entonces lo interesante de eso es que justo en ese caso, la cosa es muchísimo más importante que el protagonista. Sí. Indiana Jones, si no hubiese hecho nada, según lo planteaban en el mismo episodio, todo hubiese terminado igual. Los nazis agarraban eso y se morían. La única diferencia quizás es que le dice, porque los mata en realidad porque si tienen los ojos abiertos o algo así. Claro, que no había que mirar. Lo único que hace es encima remarcar una figura re heteropatriarcal, que él salva a la chica diciéndole que no abra los ojos y la abraza, digamos. Sí. Es la única función que tiene las 2 horas de película Harrison Ford en esa peli, básicamente. Claro. Sí. Estaba pensando también, bueno, en el cine, digamos, la cosa que mueve la trama se le dice el MacGuffin. No sé por dónde habrá salido ese nombre, calculo que será un nombre propio. Yo no sabía que había un nombre específico. Hay un nombre para eso. Sí, el MacGuffin, ¿no? Me acordaba de Defenders, Iron Fist, que sería como un MacGuffin viviente. Sí, y es la única cosa interesante que tiene el personaje, que básicamente es ser un MacGuffin viviente. Claro. Para que es tan malo que tiene. Claro. Yo pensaba también en esta diferencia entre objeto y cosa, por ejemplo, la bala de plata para el hombre lobo. Claro. Es decir, no puede ser cualquier bala, tiene que ser esa de plata. Entonces, conseguirla es y no gastarla, digamos, porque no son muy abundantes, entonces o la estaca o el crucifijo, ¿no? Claro, sino, bueno, igual el MacGuffin me parece que una de las características que tiene es que no es realmente relevante para la trama en sí, sino que es un disparador. Por ejemplo, el maletín en Pulp Fiction, o también el maletín con dinero en Psicosis, que en realidad podría ser cualquier otro objeto. No es realmente. Claro, pero por ejemplo, yo pensaba la película esta del chico que tiene la zapatilla de Michael Jordan y juega bien mientras tiene la zapatilla de Michael Jordan. Claro, eso no sería un MacGuffin. No sería un MacGuffin, digamos. Serían simplemente unas cosas, digamos, que digamos unas zapatillas, pero que no son zapatillas, es decir, no son objetos, sino que una cosa, porque son justamente la de Michael Jordan y que lo hace jugar. Hay una película que alguien tiró que es 7 cajas. Sí, Paraguay es buenísima esa película. Zarpada. Sí, hace rato que la tengo que ver. Que gira en torno a un changarín en el mercado en Asunción que lleva unas cajas, esconde unas cajas, busca unas cajas. La película se llama 7 cajas. La trama se trata de muchas cosas, pero es cierto que esa cosa tiene un rol central para construir la trama. Claro. Sí. El traje de Jackie Chan, la película más barata de la historia. Se trata de que hay un tipo normal. El tuxedo, qué bueno. Hay un tipo normal que es Jackie Chan, un tipo normal. En realidad es el chofer de una especie de James Bond. Claro, y supuestamente le ponen una smoking y ahora puede hacer todas las artes marciales de Jackie Chan. Bueno, pero la película esta que ustedes la deben también tener muy presente, porque la del tipo que se pone, del millonario que tiene ese traje Iron Man es. Sí. Bueno, Iron Man es exacto. O Batman. El traje es la cosa y la cosa es lo único importante. Fuera de él. Otro gran éxito. Y el dinero que le permite hacer esa cosa. Tiene una cierta inteligencia también. Sí, es inteligente. Sí. Bueno, otro gran éxito de Jackie Chan, el talismán, que era un talismán que se lo ponía en el cuello y ¿qué pasaba? Tenía superpoderes. Se transformaba en Jackie Chan. Y bueno, eso también mueve la trama en una película. La joya perdida del Nilo. La joya perdida del Nilo. Sí, la joya perdida del Nilo creo que era una persona. Claro, bueno. La de Michael Douglas, esa vieja... No, Michael Douglas no. Sí, era una persona. Era una persona, creo que él dice en un momento. Pero ellos no pensaban que era como una joya real y el giro es que es una persona. Claro, eso sí. Bueno, no se ve las cosas. Tienes razón, pero era una persona. Era una persona al final. Sí. Bueno, uno podría dividir las cosas del Nilo. Podría dividir las películas de ladrones en dos. Las que roban objetos, por ejemplo, dinero, que da lo mismo cualquier dinero, y las que tienen que robar una cosa, que es el diamante que no se consigue en otro lado. Pantera Rosa. La Pantera Rosa, por ejemplo. La Pantera Rosa, sí. Yo tiré una que porque a Iván le va a gustar, que es un anime
un manga en realidad que se hizo anime, que es Death Note, que es un cuaderno en el que vos anotas nombres de gente y se muere. Ah, está bien. Ese está bueno. Ah, bueno, el efecto mariposa también podría pensar. Claro, que tiene ese cuaderno sí, claro. Bueno, la esfera del dragón. Sí, chicos. Dragon Ball. De paso se llama así el programa, así que debe ser importante. En esto podríamos meter, ya que siempre lo hablamos, pero no sé si entran en la discusión, lo más obvio, robots, digamos, ¿entraría de algún modo en esto? Westworld, porque hablamos cosas que se van volviendo más que cosas. Claro, porque objetos que se van volviendo cosas, quiero decir. Yo pensaba dos como una bifurcación en esto, de si uno puede amar a las cosas, digamos. Porque yo pensaba en dos casos. Uno es Wilson, ¿no? Que se cae ahí en el mar y se pierde, digamos, y él se le rompe el corazón porque se va a la pelota. Pero ahí Wilson no se parece. Ahora me río. Wilson no se parece a una persona. No. Wilson es una pelota. Y todo lo que hay de persona en Wilson está puesto por la imaginación o la costumbre de Tom Hanks. En cambio, yo pensaba otra historia que es un mito, pero que en realidad es interesante, que se dice que René Descartes, el filósofo moderno, 1600 y pico, final del siglo XVII, tenía una hija de 5 años y se muere de una enfermedad cuando tenía 5 años. Y entonces parece que él hizo hacer una especie de autómata, una muñeca con mecanismo de relojería que andaba, era muy parecida a ella. Había una peli así. Anabel, no sé. Pero Anabel había una muñeca que está poseída. No importa. No, una peli que vi la otra vez. Sí. Bueno, los muñecos, Chucky, etcétera, digamos. Sí, Chucky lo pensé hace un rato. Igual Chucky es un demonio que posee un muñeco. Sí. Bueno, sí, es un demonio. Bueno, pero muñecas, muñecos, etcétera. ¿Estás pensando, Franco, en la invención de Hugo, esta de Scorsese que tenés que No, esa es bastante más la invención de Hugo. Pero yo te decía, Francine, como se llama la hija de Descartes, parece que Descartes hace un viaje con Francine, sube en un barco, la dobla, la muñeca esta la pone en un cofre y en un momento la saca para verla, para recordar a su hija. Es muy parecida a su hija, casi idéntica, misma altura, mismo tamaño, y se descuida de Descartes y parece que el capitán andaba por ahí por los pasillos, se cruza con la muñeca, se asusta, la agarra y la tira al mar. Y lo que se dice que Descartes sufrió mucho, digamos, el mismo nivel que sufrió en la pérdida de la hija real, la sufre todo de nuevo. De hecho, muere a los meses de llegar a tierra. Digamos, yo de nuevo decía. Entonces uno podría decir, en los robots puede haber algo de esto, pero me parece que más porque la cosa es parecida a un ser humano. En cambio, en las cosas menos parecidas, suponte como una pelota, es porque ahí está puesta la imaginación o la... Claro. Sí, en Her, que tiene que ver con esto, con las máquinas que aprenden, ¿no? Inteligencia artificial. Es decir, con inteligencia artificial. La máquina va aprendiendo a ser prácticamente alguien. O hablamos también de Black Mirror, ¿no? Este episodio donde se baja un software, la mujer que ha perdido a su novio en un accidente de tránsito, y el software empieza a imitar al novio en las redes sociales, aprendiendo cada vez mejor de sus giros lingüísticos su idioma. Y finalmente... Es casi el novio, digamos. Es inevitable que no se encariñe con eso. Es una gran diferencia porque la inteligencia artificial lo que tiene es eso, una inteligencia y tiene una cierta conciencia. La inteligencia artificial implica cierta... no sé si conciencia es la palabra. No es conciencia la palabra. Pero sí significa una inteligencia que puede llegar a enamorar, por así decirlo. Sí. Y no es lo mismo un objeto inanimado o lo que sea que vos le metes todo el sentido, digamos, que no lo genera en sí mismo, sino vos se lo cargas. Claro. Por ejemplo, a mí me parece... Hay varias cosas interesantes, porque una cosa es que la máquina haga lo que hace tu ser querido, claro, que es lo que pasa en Black Mirror. Otra cosa es que la máquina sea tu ser querido. Por ejemplo, en Transcendence, ¿no? Transcendence, la película esta de Johnny Depp. Sí, no la pude ver nunca antes. Es mala. Salen ahí con una máscara y están robando directamente. Sí, básicamente transfiere su conciencia a una computadora. A una computadora, y entonces en la computadora... No es que la computadora hace como de Johnny Depp, digamos, la computadora es él, y finalmente... empieza a dejar de serlo, porque al poder acceder a internet y a llenar su mente de información que antes como ser humano, como limitadísimo ser humano, no podía hacerlo, ya no es él después. O sea, o si es él o no, la trama va ahí, o sea, la cuestión, el conflicto ahí es si él sigue siendo él después de eso o no sigue siendo él. Pero a mí me parece que en esa clase de objetos o de cosas, las cosas ganan su singularidad porque se empiezan a parecer a personas que son singulares.
Claro. En cambio en lo otro no tienen singularidad. O sea, Wilson es una pelota como cualquier otra. Lo único que lo une al personaje y que lo ha hecho singular es la historia que tiene con el personaje. Pero, sí, además, pero no hay nada en el además, objeto, a la vista de los otros, por ejemplo, un robot que es inteligente, qué sé yo, más allá que sea tu exnovio, novia, lo que fuere, y tiene esa carga y vos lo reconoces, alguien desconocido se pone a hablar y puede hablar con eso. Sí, sí. Alguien que lo ve al náufrago hablando con una pelota y bueno, vamos al neuropsiquiátrico, hermano, porque está hablando con una pelota y no te responde. Sí. Pensaba también en Humans. En Humans, cuando vieron que el Estado, cuando tu robot, cada uno tiene un robot, por la duda de alguien no lo haya visto, el Estado te lo provee, y cuando tu robot empieza a funcionar mal, el Estado viene y te dice, bueno, su robot tiene que, como los autos, no pasa el ITV, tiene que cambiar el modelo, tiene que sacarlo. Y claro, y uno de los personajes de Humans no quiere desprenderse de su robot porque es un jovencito que lo ha que ha estado con él cuando él tenía su mujer viva, porque él ya es viudo, entonces le recuerda el vínculo con su mujer. Es decir, ya es una cosa que no quiere reemplazar por otra cosa más. Y lo ofrecen una mujer, una enfermera, que tiene todos los chiches, te mide la presión mirándote, nomás, decíamos un robot moderno, ¿no? Pero él quiere la otra cosa que tiene. Pensemos en Wall-E, pensemos también en inteligencia artificial de Spielberg. Los objetos que ya no tienen su función, sin embargo, son como robots singulares, ¿no? Uno le tiene cierto cariño a esa especie de circo romano que los llevan para destruirlos, porque ya no tienen su función, pero como que tienen su singularidad. Sí, que ahí se puede decir que hasta el paso a objeto cosa, en la escena esa del circo romano, cuando ven que David, que es el chico de esta inteligencia artificial, llora o sufre, es cuando el público puede conectar y verlo más que como un objeto, digamos. Sí, claro, no por nada, digamos, la mayoría de los casos en la ficción, porque los robots no necesariamente tienen que tener forma humana, digamos. Le ponen forma humana. Los androides. Los androides, digamos, ¿no? Le ponen forma humana, por un ejemplo, Perdido en el Espacio, la serie vieja, digamos, el robot tenía brazos y piernas que no necesitaba tener brazos y piernas necesariamente, digamos, ¿no? Pero le ponen justamente para buscar esa conexión con la cosa. Estamos a meses. Y en Her hay una escena que es interesante cuando... ¿Cuál es el problema de Her? Que quiere tener sexo y no tiene cuerpo. No tengo cuerpo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, busquemos una persona, un cuerpo... Y pongamos, y pongamos un auricular, entonces vos me hablas, Scarlett Johansson te habla por un lado, y la chica esta que era muy bonita, que era una organización que trataba de apoyar a las parejas de robot y humano. Sistema operativo. Sí, y no funciona. Digamos, no funciona. No puede asociar el cuerpo humano al sistema operativo. No puede hacerlo por simple. No hay una técnica. No hay empatía. Pero bueno, acá nuestro maestro de redes virtuales tiene una buena. El alma de Bart en Los Simpsons, que es un papel, básicamente. Es un papel muy bien. Maestro de redes virtuales ahí. Felicítenlo. Una cosa muy significativa. Hoy es día del locutor, pero los encargados de redes también se merecen. No seremos nada sin ti, Lemmy. Claro, que pierde el papel y en realidad lo tiene Milhouse. Bueno, se puede aplicar la verdad a cualquier icono religioso, digamos, la cruz, cualquier cosa cualquier cosa. Que también adquieren ciertas funciones en las películas de terror, digamos, la cruz aparte de ser simbólica sirve para espantar a los vampiros, por ejemplo. Sí. Bueno, la estaca de madera, ¿no? El martillo que tiene que ser de madera. La tostadora. Bueno, yo pensaba Frankenstein, el monstruo de Frankenstein. Pero yo pensaba Toy Story también, sí. Que en realidad son objetos, pero cuando nadie los ve son cosas, porque tienen su singularidad, su personalidad y están como ocultos. Y también hay que mencionarte la tostadora, pero no es la tostadora, pero en realidad en Toy Story son cosas siempre. En La Bella y la siempre. Bestia las cosas son vivas, ¿no? ¿Cómo? Tienen vida. Sí. En La Bella y la Bestia de Disney. Sí, pero en realidad son humanos transformados. Son humanos transformados. Pero bueno, había una película de animación que se llamaba El Valiente Tostador, no sé si se acuerdan de esa peli. Bien, Iván lo conoce. Hermoso recuerdo. No, en realidad igual le recuerdo, era bastante oscura esa película. Igual el de Cars, me parece por los ojos. La tostadora tiene medio cara de Cars. Era animación, te digo. Sí, vieja. En Toy Story no sería. El Valiente Tostador. Algo así se llamaba El Valiente. En Toy Story no serían cosas cuando no están animados y solo seres vivientes cuando están animados, porque en realidad Andy siente conexión con los juguetes cuando no están animados, en realidad. Sí. Ahí siente la conexión. Entre ellos
son seres vivientes de su mundo, no son cosas para ellos mismos, digamos. Por eso me parecía como... Sí. En el Tostador Valiente está interesante que es como que la validación de la existencia de los objetos, que en la película son seres vivos, depende del reconocimiento que le dan los humanos. Lo que inicia la trama es que ellos se tienen que ir de la casa porque sienten que ya no son funcionales, digamos. Claro. Entonces, al no tener una función en la casa, no tener una conexión con los humanos, ven cuestionada su existencia. ¿Qué vino primero? Porque suena mucho como la trama de Toy Story. Vino primero el tostador. Pero tiene que haber un reconocimiento. A mí se me hace más parecido al capítulo de Los Simpsons con los carteles, que si los humanos no les prestan atención, vuelven a dejan de tener vida, digamos. Solamente tienen vida cuando los humanos les prestan atención. No hay más cosas. Fíjese en Wikipedia, en Google, busque. Hay que hacer una tesis. Cosas en película y algo, le saldrá una lista grande. Sandrone, Twitter, Instagram, Grindr, Tinder, algo que donde la gente te pueda buscar. Sí, tengo Twitter, pero simplemente soy lector, no soy portador sano, digamos, no es activo. Y bueno, Facebook sí, Instagram también. Dario Sandrone para todos. Che, ¿en qué otra para todos no va, columna? ¿En qué otra radio? Porque estabas en otra radio que no es esta. No, estaba en Vortex, pero por el momento no estoy yendo. Lo tenemos todo para nosotros, yo sabía. ¿Viste? Siempre va a tener un lugar acá. Exacto. Sí, porque en realidad me pidieron exclusividad y le dije, de ninguna manera voy a dejar de ir a la bastardilla nuestra. Eso es demagogia de la buena. Me parece excelente. Bueno, Darío, muchas gracias, como siempre. Y te vamos a estar teniendo de vuelta el próximo mes. Sí. Nosotros vamos a un breve corte y ya volvemos con la bastardilla nuestra. Existen las cosas país y se las hemos contado. Ay, me encantan estos sábados de flojera. ¿Es martes, Homero? ¡Oh! ¡Ay, trabajo! La bastardilla es nuestra. Todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea. Estoy harta de estar encerrada en la casa toda la vida. Abre la ventana. ¿Listo? Abre la ventana. Estamos de vuelta con la bastardilla es nuestra. Acaba de entrar Guillermo Guerra, nuestro director, a echarnos a todos del estudio. No sé, alguien se robó algo y Guillermo está muy enojado. Esta gente, el crimen ha escalado de una manera acá. Lo que me pasa, me parece que el chico que les abrió la puerta se llevó la llave del estudio y se llevó la llave general de la casa. Ay, el Guille se va a tener que quedar a dormir en el Centro Cultural España Córdoba. Te traigo una frazadita en un rato. Ay, pobre Guille. Quédate conmigo. Ay, sí. Stand by Amor me. peludo. Stand by me. Bueno, vamos a hablar ahora de la serie Legión, que es serie de FX creada por Noah Hawley, un superproductor, creador excelente, que también es responsable de la serie Fargo. Sí. La creó para la cadena FX y acaba de terminar su segunda temporada hace una semana, 2 semanas, una cosa así. Sí, 2 semanas. La primera temporada salió 2017. 2016 me parece, o principio de 2017. Tal vez principio de 2017. No, porque esto es principio de 2018 salió, digamos. Tardó 1 año y medio, casi 2 años en hacerse la segunda. Es una serie que está basada levemente en el universo de los cómics de X-Men, tomando un personaje, digamos, insular del universo y desarrollando una historia que va, por otro lado, digamos, la serie es su propia cosa y tiene muy pocas conexiones con el cómic. 2017, marzo de 2017. Marzo de 2017. Vamos a hablar un poco ahora de lo que fue la primera temporada para dar paso en la segunda parte a hablar bien y con spoilers profundos, así que si no quiere tener spoiler para la primera o para la segunda, nos vemos el próximo martes, pero nosotros vamos a spoilear la segunda temporada, así que prepárense. Franco, más o menos, ¿nos puede decir qué iba la primera temporada de Legión? No, sí. Bueno, seguimos a David Haller, creo que es. David Haller, ¿es el apellido? Sí, David Haller. David Haller, que es un joven, digamos, un treintañero, por así decirlo, que está internado en un neuropsiquiátrico. Los primeros capítulos son un poco difíciles de cazarlo porque tiene como una visión así un poco que, digamos, justamente con el ojo medio esquizofrénico, él sufre esquizofrenia. Claro. Entonces es como que el ojo va saltando, el ojo de la cámara, digamos, de la narrativa también, de la estructura de la serie, va saltando con
como con cierta esquizofrenia. Sí, utiliza distintas técnicas visuales para... Visuales, digamos, de narrativa también. Sí. Y lo que genera eso también es como que te deja medio mal parado, pero después vas empezando a entender todo un poco. Claro. Y la premisa es si él está loco o si realmente tiene poderes. Claro. Que eso atraviesa la primera y también la segunda temporada. Pero que sí, básicamente él tiene poderes y está loco. No hay ninguna spoiler porque eso ya en la primera lo vemos y todo. Zarpada spoiler. Sí, no, es que es spoiler, pero no, porque en realidad eso vos lo sabes todo el tiempo. Está loco por sus poderes. Para mí lo sabes todo el tiempo eso. Lo sabes todo el tiempo. En la primera temporada se enfrenta... A ver, en la primera temporada, por más que vos no sabes bien si tiene los poderes... De la primera temporada sí es spoiler, pero bueno, en la primera temporada la vamos a spoiler porque se lo merece. En la segunda lo trata, pero para mí en la segunda lo revive a eso para hacerte acordar algo que ya te dijeron, que es todo el tiempo. A ver, el tipo es esquizofrénico y te das cuenta, porque más allá de que él tiene estos poderes, él sí escucha voces. Bueno, eso fue la reseña de Legión, muchas gracias. No, él sí escucha voces y él sí ve cosas que no están ahí, bien, que tienen, pero además que justamente la serie trabaja esto, tienen que ver también con su poder y con toda, digamos, la historia que tiene atrás, pero que sigue siendo un chabón que se nota que está desequilibrado, digamos. Claro. Lo equilibran ciertas personas o ciertos momentos o ciertas situaciones, pero él siempre que está solo de alguna forma, no está equilibrado del todo, siempre está con dudas y demás. Bueno, no importa. La cosa es él en el neuro y después nos vamos a enterar que tiene como un ser parasitario que está viviendo dentro de él, que es otro otro mutante que es muy antiguo, quizás creo que es el mutante más antiguo, que es un villano de los X-Men. Sí, no es el mutante más antiguo, pero es como... Es uno antiguo. de los más antiguos, no dije el más antiguo, dije uno de los más antiguos. Es una especie de entidad cósmica. Sí, básicamente, es como que... Es Al-Farouk, si no me equivoco. Sí, Farouk. Sí. The Shadow King. El conflicto grande empieza cuando, bueno, a él lo van a rescatar, digamos, pero también está este grupo de mutantes que lo quiere sacar de este loquero. Mal lo usa la palabra loquero, pero le vamos a decir loquero. Y como un organismo del gobierno, una especie de CIA, por así decirlo, que básicamente rapta mutantes para experimentar con ellos. División 3. La División 3. Y gira alrededor de esto, de la tira de poderes, de si él se alía con los buenos y pelea contra Al-Farouk o contra la División 3. Va por ese lado. Claro. Igual la trama es sumamente confusa y me parece que no es lo que te vende realmente la serie. Lo que te vende la serie es la enorme creatividad en la dirección. Por eso, yo lo que dije, me dijeron hacer una sinopsis de lo que pasa. Sí. Y así contado, acabo de terminar de decirlo y dije, qué estupidez. Pero no es una estupidez. Porque lo grosso es esto, justamente estos saltos de narrativa que tiene, cómo está encarado, los diálogos que tiene, grandes actuaciones también. Y el uso de la música, el uso de la iluminación, el espacio, la escenografía. Usa mucho cambio de encuadre, cambio de tomas, mucho esto para lo que mencionaba Franco. La mezcla estética de temporalidades, por así decirlo. Claro, es una narración fragmentada, digamos, como la mente del protagonista principal. Sí. Y la primera temporada, que ya vamos a adelantar, o para mí en la segunda temporada cambia un poco la perspectiva. La primera está muy centrada en la perspectiva de David, del protagonista. Sí. Y por eso es medio esquizofrénica también la narrativa. Lo que pensaba de la trama es que en realidad para mí la primera temporada no tiene una trama compleja, porque lo fuerte, como mencionamos, de la serie es el cómo está contado, no el qué está contado. La trama de la primera temporada es tipo que cree que está loco o tiene poderes o alguna de las dos, tiene un problema porque tiene un parásito que básicamente está en disputa con él y lucha por control de su cuerpo y sus poderes, ¿o no? Exactamente. Y se resuelve, decimos cómo se resuelve la primera temporada, no. Spoiler. Bueno, básicamente el parásito sale del cuerpo de él. El parásito sale de su cuerpo y se une a otro personaje que se llama Oliver, que es otro telépata. Que es un grande. Interpretado por Jermaine Clements, el neozelandés que labura con Taika Waititi en Lo que hacemos en las sombras, Shadows, Flight of the Conchords. Bueno, exactamente. No quiero contar los Emmys más o menos cuál es el personaje en los cómics, digamos. Sí, no sé mucho del personaje de Shadow King. Es básicamente... Sí, mezcla entidad cósmica o ser astral, en realidad no tanto entidad cósmica, sería más el Fénix, digamos,
Pero es que es más o menos, porque es también una entidad multiversal, digamos. Ahí. Sí, pero por lo menos en los cómics le dan como una personalidad siempre demasiado humana como para ser una entidad tan cósmica. Digamos. En los cómics, es más como pero es que encarnado, digamos. Sí, en los cómics aparece por primera vez como Amal Farouk, que es un tipo, creo que egipcio. Me parece que es egipcio. Pero se da a entender que hace mucho más tiempo que está vivo y ha tomado posesión de otros cuerpos antes. Pero lo más antiguo que se lo muestra en el cómics, en los cómics creo que sí, los años 30 o 20 en Egipto, digamos, es más o menos lo más antiguo que se lo muestra. Bueno, en la serie... sí, una pequeña introducción que está buena en los cómics que cuenta Javier, el profesor X, cómo lo conoce por primera vez él, que están en un bar egipcio y se sientan en mesas separadas pero mirándose fijamente, y le cuenta todo como un gran enfrentamiento bueno, y agarrando el plano astral, digamos, pero que en realidad no pasa nada, y gana el profesor X y el otro se tumba sobre su mesa y todos empiezan a decir, se murió de la nada, no sé qué. Y agarrando ese pie, en la segunda, en la primera temporada nunca lo nombran directamente a Charles Xavier, pero al final de la primera temporada entendemos que David había sido adoptado por una familia, pero que en realidad él es hijo de Charles Xavier, el pelado de silla de ruedas, si no se acuerdan. Yo creo que es un spoiler que no arruina mucho porque no le se aleja mucho. Está bueno que se aleje. No cambia, la verdad, nada. Pero sí se entiende cuál es, porque David, en la primera temporada ya lo dicen, es quizás, y después lo demuestra quizás, sí lo demuestra en la 1 y en la 2 también, es el mutante más poderoso que vivo, digamos. Claro. Y se explica mucho a partir de que él es el hijo de Charles Xavier, y no tiene solo los poderes telepáticos, sino que además tiene capacidad de crear realidades o de irse a otra realidad, de abrir parámetros distintos que no están en nuestra realidad, digamos. Puede viajar en tiempo, creo, en los cómics. Tiene todos los poderes, todos. Lo que pasa es que tiene la particularidad de que tiene como miles de personalidades diferentes. Además tiene tremendo cada poder. Una tiene un poder distinto. Claro, tiene tremendo poder que no es solo la telepatía, sino que mucho mejor la telequinesis. Claro. Que quizás es uno de los poderes más poderosos. Sí, en los cómics básicamente es eso, digamos. Tiene la capacidad de tener cualquier poder, básicamente. No sé cómo alguien escribe un personaje así tan poderoso y cada poder les desarrolla una personalidad. Claro, pero buenísima la idea, porque es eso. Uno pensaría cómo podés hacer interesante un personaje tan sobrepoderoso, tan OP, y lo hacen precisamente por ese lado. Le dan todos los poderes, pero también proporcionalmente lo limitan psicológicamente. Sí, pero la limitación creo que es lógica también, tener tanto poder y poder abarcar tantas cosas, ser prácticamente un dios en un cerebro común. Es como un trauma, entonces sí puede generar todo esto. Y bueno, y para mí eso es lo interesante de la serie. En la 1 más que nada me parece que justamente no se centra en los poderes de David, digamos. Siempre está un poco en duda de si está loco o son poderes, y no lo centra tanto en los poderes, sino en justamente todo el drama o todo el problema psicológico, psiquiátrico que genera él y a su alrededor, digamos. Y también para alejarlo un poco más desde lo estilístico de vuelta, para alejarlo un poco más de producciones como... Porque se puede escuchar esta serie y pensar, bueno, es como una de X-Men o una de Marvel, de superhéroes. La representación de los poderes es muy, muy original y muy interesante. Por ejemplo, hay una escena en la primera temporada en la que David está como tratando de acallar los pensamientos que siente, porque escucha los pensamientos de todo el mundo, y la representación visual que da la serie es él como girando una perilla enorme de volumen y bajándola. Tiene formas muy simbólicas e interesantes de representar los poderes dentro de la serie, digamos, que va más al cómo en lugar de qué se está mostrando, sino de la forma interesante de hacerlo. Sí. Para mí es muy buena la serie, y más allá de que contamos la sinopsis y todo, o sea, logra que uno quiere saber qué es lo que va a pasar, quiere saber cómo se va a desarrollar la trama, sabiendo que no es lo principal en la serie. Es raro, porque está bien, querés saber, pero cada capítulo, a veces algunos avanzan, otros no en la trama, algunos hasta retroceden porque quedan más confundidos. Pero para mí es muy bueno cómo está logrado esa narrativa, como la forma en que está narrado en sí ya es un deleite ver. Que esto incluye personajes bailando y haciendo coreografías de la nada, musicalizaciones, personajes cantando, personajes que cambian. Para mí tiene también muy buenas actuaciones, eso ya lo decían, porque dentro de toda esta realidad tan cambiante, muchos personajes cambian sus personalidades, porque era una ilusión, porque no sé, el caso de Lenny. El personaje de Lenny para mí es increíble. Aubrey Plaza se llama la actriz. Zarpada esa actriz, como hace
con el mismo personaje por los diferentes momentos de la serie. No sé, 5 personajes diferentes en realidad. Aclaramos que Lenny es como se ve poseída por el Shadow King, el Rey Sombra, entonces tiene que actuar, sí, como vos decís, Santi, a veces Lenny de manera Lenny siniestra, a veces de manera juguetona, a veces de manera triste, o sea, es como... Lenny era una internada como él, que la toma el Shadow King. Igual, también algo particular de la serie es que, además, vos decías, diferenciar con X-Men, es que todos tienen poderes psicológicos. No hay prácticamente, salvo el de la chica que no me voy a acordar, Sid, que es la novia, digamos, de se puede entender como que tiene que ver con la psiquis también. Sí, pero sigue siendo un poder psíquico, digamos. Sí. Uno de los más físicos, uno de los poderes más físicos, que es ella toca a alguien y, digamos, su conciencia se traslada al cuerpo de ese alguien y el de alguien a su cuerpo por un lapso de tiempo. Sigue siendo un poder psíquico. Bueno, David, todos sus poderes psíquicos. Después hay un personaje que puede, digamos, meterse en la cabeza de las personas y recrear recuerdos, recrear recuerdos vívidos, digamos. Son todos telépatas, telequinéticos. Después está esta persona que se disocia, digamos, que es un viejo y una chica joven, que también es un poder físico porque es uno que es el científico inteligente y ella que es la acción pura, que es la que pelea, digamos, pero que es como una disociación de personalidades dentro de una... son como... Y todos hablan de un conflicto psicológico, digamos. Claro, o sea, es psicológico, la chica que puede cambiar los cuerpos, se puede pensar que trabaja sobre la identidad, la que se divide en dos, digamos, bueno, que lo plantean en un capítulo, esta cuestión de querer ser algo que no se es, el de los traumas, el de la memoria con los traumas y la experiencia que nos constituyen como personas, digamos, es como que todo está... Es como voy a decir, todos estos poderes están en función de algún drama o conflicto psicológico. Claro. Es poder psíquico, pero lo bueno es ese trasfondo psicológico que le da a todos los poderes, digamos. Es muy interesante también el efecto que genera la serie, que cuando la empezás a ver, a mí me pasó que medio que no me copó tanto porque no tenía ganas de ver una de estas series donde tenés que estar todo el tiempo preguntándote, ¿esto es realidad o en realidad están soñando? Parece un cliché, al principio parece un cliché. Sí, pero llega un punto en el que te das cuenta de que no es para nada importante porque todo lo que está pasando en la pantalla es algo que está pasando. No es como en las películas de terror donde tienen un sueño terrible y después se despiertan y el sueño desaparece. Todo tiene consecuencias, digamos. Todo tiene consecuencias. Y es muy interesante cómo lograron hacer algo que es prácticamente una obra que es prácticamente pura alegoría y pura metáfora, que no es algo tan poco común. Lo que es poco común es que sea pura alegoría y pura metáfora, pero justificada a través de la ciencia ficción, digamos, en cierto modo. Por lo general la alegoría y la metáfora no viene acompañada de ningún tipo de justificación real, es solamente una... Igual se nota, y esto no es algo para desmerecer la serie, me parece que de hecho le ayuda un poco, que son bastante laxos con la parte de ciencia ficción, digamos. No es que le busquen una explicación a la tuerca de cómo funciona esta tecnología, no es necesario, pero sí creo que hay algo de parte de los creadores de... bueno, vamos a divertirnos un poco. Me parece que hay un juego ahí de mostrar cosas que, como vos mencionabas, Santi, tal vez no son todas muy necesarias para que avance la trama. Se podría contar de otra forma. Pero bueno, yo lo veo más relacionado a una película de superhéroe hecha por David Lynch que hecha por el universo Marvel, digamos. Es una cosa... Es más una experiencia estética y psicológica que otra cosa. Bueno, y además creo que tiene la carga de que estamos cansados de ver, bueno, por lo menos yo, cansado de ver películas de Marvel o de DC, qué sé yo, de superhéroes. Claro, la fatiga de superhéroes. Y que más allá de que puedan cambiar mínimamente un buen diálogo, una buena actuación, bla, 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 siempre mantiene una estructura que son siempre muy parecidas. Para mí vino a patear el tablero en lo que es Superhéroe Legión, en ese sentido. Es hasta como una cuestión hasta experimental la serie, como está trabajada. Es como escuchar esta música que no entendés si te gusta o no. Bueno, eso. Claro. Un par de cosas más. Una que está ambientado en un tiempo que es muy difícil de entender cuál es. Porque es como el mundo en los 60s, pero David no está vestido como alguien de los 60s. Es como si fuera un mundo futurista de cómo lo pensó la gente en los 60s. Eso ya hace una ambientación muy confusa. Creo que es presente, pero tenés razón que la estética es retro y parece una mezcla entre 60, 70, una cosa rara. Yo también pensaría después parecen medio factores más futuristas, de hecho, en cuanto a algunas construcciones. Como la serie Costumbre de Argentina, ¿se acuerdan? Nadie sabía en qué época estaba realmente. Es cierto. No, pero es cierto, como que es paradójico porque se llama Costumbre Argentina. También hay momentos en que hay una voz en off que te habla a vos como espectador, sobre todo en la segunda temporada.
Y después, por ejemplo, hablando de esto de metáforas, hay todo un capítulo de la segunda temporada que es explora la relación de David y su hermana. No pasa casi nada relacionado con la trama principal, y la relación con su hermana se explora a través de 4 historias alternativas de posibles líneas temporales de la relación de David y su hermana. A mí me parece una genialidad eso, porque no es necesario para la trama. Podrían haber dicho David quería mucho a su hermana y listo, y ahí se salvaba todo eso, pero ese capítulo es genial. O sea, esas líneas alternativas temporales son muy buenas. Pasan cosas innecesarias y geniales, como por ejemplo en un momento hay un ratón cantando una canción y no sabes por qué, y dejó de cantar y ya está, pasó y nunca más apareció ese ratón. Eso lo vamos a hablar en el próximo bloque, ¿no? Más o menos no aparece el ratón. Sí. Bueno, pasamos al que va lo primero, hacemos un breve corte y no sé qué. Breve corte y ya volvemos con la batalla nuestra. Siempre que se pueda meter un... ¡Claro! ¡Si estoy haciendo feliz a la gente! ¡Soy el hado mágico de la felicidad! ¡Vengo del país fantástico de la felicidad! La Bastardilla es nuestra. Todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Ya lo sabía. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Porque nadie sabe lo que es no haber visto Jurassic Park 1. Santi, ¿cómo no viste Jurassic Park? Por Dios. No la vi. Terrible. Detrás de tus ojos azules. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda temporada de Legión. La segunda temporada nos encuentra en un escenario un poco distinto a la primera. El equipo de mutantes que mencioné, que hacíamos referencia en el primer bloque, que son como una especie de X-Men, está trabajando con División 3. Lo que eran los malos en la primera. Lo que eran en la primera trabajan con los mutantes por razones. No, básicamente porque llegan a un acuerdo de, bueno, este mutante David es muy poderoso, mejor trabajemos juntos porque David podría destruirlo a ustedes. Además también lo buscan porque al final de la primera temporada básicamente aparece una bola de metal y se lo lleva a David, como que lo encierra en un dispositivo y se lo lleva. No, el objetivo de la alianza es encontrar y vencer a Amal Farouk. Sí, pero también es encontrar a David. Porque David es poderoso bien. Y es básicamente... obviamente. Tienen que controlarlo a David. No, el objetivo de la alianza de ellos, en la misión que tienen para hacer, es encontrar a Amal Farouk. Pero en la primera temporada hay un muy buen diálogo entre el personaje de Melanie y el personaje de... que yo creo que es lo que lo termina de convencer a él, que ¿cómo se llama este personaje? No sé. Bastón de cabeza de lobo. No sé, un muy buen personaje que tiene la mitad de la cara quemada. Y le dice que la única alternativa de los humanos básicamente a ese punto es aliarse con ellos porque no los van a poder derrotar, y eso es lo que hace que este personaje vaya a convencer a sus superiores de, bueno, tal vez sí podemos trabajar con él. Y que de hecho es consecuente con todo lo que pasa en la segunda temporada más hacia el final, de hecho. Sí. Básicamente se dan cuenta de que si siguen peleando entre ellos no tiene fin y va a seguir siendo un problema, digamos, que son la División 3 y los mutantes, el grupo de mutantes, y la idea es vencer a Amal Farouk, que es, digamos, uno de los más poderosos que anda suelto, que está buscando su cuerpo en esta segunda temporada, porque si él agarra su cuerpo físico... aparte, es la primera vez que muestran a Amal Farouk en su verdadera forma, y me encanta. Increíble. El actor es espectacular, se llama... muy increíble. Ay, ¿cómo se llama? Creo que es iraní el actor. Navadian, no sé, algo como Nalbandian, pero no es. No, pero no es Ian, digamos. Es Navadiu, una cosa así. Búsquenlo. Alguien que... se nos fueron. Pero sí, yo sí concuerdo con vos que en parte se unen primero para buscar a Amal Farouk y también para buscarlo a David, porque a David se lo, digamos, como que lo rapta una máquina. Sí. Y bueno, después David aparece y pasaron 2 años, si no me equivoco, y él piensa que fueron 20 minutos, 30 minutos. Igual no es que él aparece, o sea, ya está en la División 3, el tema es que está como en una especie de coma. Sí, bueno, así empieza la serie, digamos, pero en ese lapso entre la primera y la segunda temporada pasó 1 o 2 años. Un año. Y en parte era buscarlo y ahora traerlo de vuelta, digamos. Esta discusión es muy, muy lógica para Legión porque... Sí, no. Porque que no entendamos muy bien la sinopsis, dice algo de la serie. Pasemos a lo mejor. Bueno, yo creo que la segunda temporada habla más de David desde las perspectivas externas, como cómo empiezan el grupo, a pesar de que se da algo en la primera.
no ya cómo David ve al mundo y en quién confía y en quién no, sino la reversa, cómo el resto va creando la identidad de David, cómo lo ven a él, y la gran pregunta de si confiamos o no en David. Más o menos atraviesa toda la temporada eso, creo yo. Y al mismo tiempo esta idea de villanos y héroes, si confiamos o no en Farouk, si la misión que nos parecía a nosotros como importante, que era el tipo bueno versus el tipo malo, es una misión que merece ser peleada, digamos. Eso es otra, creo, de las grandes preguntas de la temporada. Y si en realidad esa es ese es el punto. Si hay bien y mal, si el héroe es héroe siempre, o si el villano es villano siempre, digamos. Por eso a mí me gusta mucho Hawley, el creador, digamos, que es el que hizo también la serie de Fargo, porque trabaja mucho esto de que generalmente siempre, por más cosas malas que haya hecho el héroe, siempre se lo reivindica. Eso vamos a ir en un ratito. Exacto, pero siempre se lo reivindica. Tomemos, no sé, a Capitán América con su amiguito del brazo biónico. Pero Capitán América nunca hizo nada malo. Y sí, lo defiende un genocida, básicamente. No, Holly, ¿qué tiene que ver? No, Holly, Capitán América. No, que me refiero, que los superhéroes generalmente, como son héroes y han salvado un montón de cosas, no importa lo que pasa en el medio, el fin justifica los medios. Sí, la semana pasada, no recuerdo de qué película hablamos, pero que tenía precisamente ese problema donde se terminaba justificando y termina, al final. Además, todo se resume a un maniqueísmo que para mí Noah Hawley no cae. No cae. O sea, sí te presenta al villano como un déspota, como un malo, como un asesino, bla, 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 bla. Pero hacia el final de la serie, más que nada, de la segunda temporada, es por eso a mí también me gusta mucho, que también trabaje en esto de que no hay bien y mal, sino que están las cosas y las cosas se dan, digamos. ¿Vamos a spoilear el final acá de la segunda o no? ¿Qué dicen ustedes? Mira, yo te digo que nos queda como no tanto tiempo, así que por ahí no hace falta. No hace falta. Bueno, podemos hablar de estructura un poco, que es cierto que esto de los capítulos, entre muchas comillas, de relleno, que sí son, pero que para mí no es capítulo de relleno como en otras series, que es para estirar la serie, sino que es donde más Hawley, digamos, y los directores que él contrata pueden ahondar en esto de experimentar cinemáticamente la serie. Yo creo que, como vos decís, es intencional. No es el caso de escritores o creadores que tienen un límite, porque sabemos que límite de episodio los pusieron ellos, no es que se lo dio la cadena del estudio, no es que tienen un límite de episodio que tienen que llegar y tienen que estirar. Lo que sí creo, para mi gusto, me parece que la primera temporada tiene más cohesión, más contenida. Es más dinámica. Esta temporada sí tiene tal vez algunas... El ejemplo de Mad Max. Mad Max te cuenta una historia y te habla muy bien y desarrolla muy bien todos sus personajes sin detener la trama en ningún momento, digamos. Es como que vas sabiendo todo lo que necesita de cada uno mientras la trama sigue. Creo que hay momentos en esta segunda temporada en la que, pensando el caso de Sid, del personaje de Sid, del caso de Melanie, en el que tal vez los creadores podrían haberme mostrado más de esos personajes sin necesidad de hacer un cambio de ritmo. Porque no es que voy a decir, no lo quiero ver este episodio, es solo que el ritmo se pone tan lento que medio perde la atención de lo que viene después, que es lo más importante. Es que el problema es esto, entre muchas comillas, capítulos rellenos de la segunda. La diferencia es que en la primera, capaz que en un capítulo no te trabajaba nada sobre la trama, pero te metía bocados de distintos personajes y los iba construyendo, entonces era dinámico. En esta temporada hay 3 o 4 capítulos, que son el capítulo de Sid, el de Melanie, el de la hermana, que tiene quizá un momento que ayuda a la trama, pero después todo lo otro es una volada así de construir el personaje, que quizás no hacía falta hacer un capítulo entero. Por ejemplo, el capítulo de la que mencionabas antes de las realidades, de la hermana, como capítulo coincido totalmente, me encanta ese episodio. Solo que cuando fui a ver el siguiente, pasando una semana, ya me olvidé dónde estaba la tensión, digamos, porque ya no sabía cómo venía. Eso es lo que me pasaba. Qué increíble lo de la hermana. Solamente quiero expresarlo, porque es un personaje que yo había olvidado por completo. Lo había olvidado por completo, y de hecho cuando en la escena en donde este personaje se vuelve relevante en la segunda temporada, yo pensé que era una persona X, ni siquiera la reconocí. Y después de ese capítulo te tiran otro capítulo, de la hermana, donde ahí te das cuenta de la importancia que medio que ya sabías, y de alguna manera me hizo sentir culpable por no acordarme de ese personaje. No me siento culpable por no acordarme de gente real, pero me di cuenta de que no me acordaba de este personaje que tenía una función. Yo creo que no es tanto falla tuya, porque sí me parece que, sacando a Lenny, los personajes femeninos son medio débiles, están bastante poco desarrollados. Melanie, que es como la líder del grupo humana, no tiene mucha profundidad. En la segunda temporada cae muchísimo. Sid le dieron todo un episodio, y la verdad, 2 cosas. Primero, que esa historia de Sid no me pareció tan interesante. Y segundo, que siempre es en función de David. O sea, es Sid, lo que significa Sid para David. Y el mismo caso de la hermana,
no tiene desarrollo, es lo que significa la hermana para David, digamos. Me parece que Lenny es el personaje femenino. Entiendo que sí, pero entiendo que es débil, pero también entiendo que como, digamos, Legión, se llama Legión, entonces, y como hablamos antes, como es digamos, psíquico, psicológico, sí los usa de muleta a esos personajes femeninos. Sí, salvo Lenny, que sí es cierto, lo usa de muleta para él, pero además Lenny tiene como una fuerza aparte porque además es caos como él, digamos, en cierta forma. Tiene una, Sid y Melanie, o más que nada Sid y la hermana de él, son muletas para entender también parte de cómo él canaliza su locura, por así decirlo. Pero es cierto que podría haber sido un poquito más, por ejemplo, Sid podría haber tenido algo más interesante y no cómo le hacían bullying de chica y cómo le hace bien a él, digamos, porque básicamente es esa la función que tiene. Pasa que la serie no es solamente un problema de los personajes femeninos, ahora que lo pienso, porque la serie está ultra centrada en David. Si vos pensás en los otros personajes que son importantes, el negro de los recuerdos, ¿qué pasa con el negro de los recuerdos? ¿Qué pasa con el tipo de la cara quemada? Oliver también desaparece en la segunda temporada. Con Oliver. Sí. En realidad, ahora que lo pienso, no hay tanto desarrollo de personajes. Y por ahí precisamente eso es lo que quisieron hacer en esta segunda temporada, donde le agregaron un poco más. Pero aún así no es mucho. El único personaje que tiene una verdadera profundidad. Bueno, sí. Faruk y David son los únicos. Y bueno, y en realidad el punto digamos, de conexión más fuerte entre esos dos es Lenny. Sí. A mí me parece que está buena la segunda temporada, pero lo que más me gustó es estas como anomalías, estos capítulos extraños, cosas flasheras en las tomas, en cosas que pasan en la trama, pero me pareció un poco largo. Y me cansó un poco la locación, me encanta esa locación, me encanta es como una especie de búnker de División 3, en donde hay un comedor, onda, ¿qué son esos? Sí, vemos el pasillo japoneses. Y el comedor 20.000 veces, digamos. Bueno, sí, vemos el pasillo y el comedor, que están tan buenos. El comedor es eso de que hay como una especie de... Sí, es una idea que lo sacaron de una cadena de sushi. Sí, pasa una cinta por el frente. Pasa una cinta por el frente y vos te agarrás. Bueno, vemos 10.000 veces eso y me encanta que el lugar de los tipos del FBI de los mutantes tiene eso, me encanta. Claro, sin explicación. Sí, porque sí y es así. Pero de todas formas me parece muy larga y como que hay un punto en que, también viendo cómo se desarrolla el final, que no sé si está tan bien lograda la construcción de esa tensión, de ese giro. Como que al final hay una especie de giro, pero para mí el giro de los personajes, de los otros personajes, bueno, no sé, quizás la vi está bien. muy rápido. ¿El giro de quién? Porque puede ser el giro el último capítulo, de Melanie, o sea, de como el final, como entonces esto era lo Yo que tuve problemas pasando. con el giro de Sid. Sí. Básicamente, no para spoiler nada, pero parecería que así de fácil convencerla de cosas, digamos. Sí. Ese giro sí tuve un poco de problema, por ejemplo. Para mí eso, después el giro de David en algún punto. Yo creo que le faltaba... Se podría haber dado más una mayor construcción para creo que eso es lo bueno. No hay ningún giro en David. Entonces cuando llegas al último capítulo y te das cuenta de lo que está detrás de la persona, decís, claro, yo lo estuve viviendo todo el tiempo en realidad y estuve bajo el mismo efecto que todos los otros personajes. Eso para mí una genialidad. Para mí hay una genialidad en la serie en sí, digamos, de la creación de la serie, de que te están diciendo todo el tiempo vos estás queriendo ver cómo se va a reivindicar el tipo y te mete una cachetada en la cara en el último capítulo y te quedas así como diciendo, David es un hijo de puta. Sí. Juega con las expectativas de... vamos a pasarlo por alto. Juega con las expectativas... Pero si igual no estoy entendiendo nada, así que todo bien. La serie, mira, una buena serie, una buena película, con el spoiler no se arruina. Y esta serie no se arruina con una spoiler. Pero a eso iba cuando decías antes que yo decía que era un spoiler. Precisamente ese es como el concepto general de la serie. Primero se trata de un chabón que está en un neuropsiquiátrico y el giro, la sorpresa es que en realidad no está loco, sino que tiene superpoderes. Y en la segunda temporada es un giro reverso de no solamente tiene superpoderes, sino que también está mal de la cabeza. Claro, pero por eso digo que para mí no es un spoiler, porque para mí está siempre presente eso. Sí. Es justamente cómo trabajan en la creación de los diálogos, digamos, en cómo van construyendo el personaje en esta historia fragmentada, digamos, que te haga pensar una cosa, que te haga pensar otra, y no para sorprenderte, sino para decirte, mira, esto siempre fue así, pero ahora te vamos a mostrar esta parte, y ahora te vamos a mostrar de nuevo esta parte.
Yo una última cosa que quería decir. Me pasó que empecé a ver esta segunda temporada, vi 2 capítulos y después nada, estuve haciendo otras cosas, no lo veía. Bueno, no importa. Me da un poco de... me costaba volver a agarrarla. Y cuando la volví a agarrar, a pesar de lo caótica que es la narración, hay cosas que se repiten, por ejemplo, entre capítulo y capítulo. Hay cosas que no tienen nada que ver con la trama y aún así me pareció muy atrapante. Está muy bien logrado eso. Está muy bien logrado para una historia tan caótica que te atrape y que quieras saber cómo sigue, y que si te ponen un ratón cantando te encanta, y si está David cantando te encanta, y si hay una coreo porque pintó también, y si hay un bloque de hielo también está todo bien. Así que para mí es muy buena. Y lo último sí me parece, a pesar de que yo sí buscaba como una mayor tal vez cohesión como en la primera, sin menos irte por las ramas, creo que lo que vos planteabas, Santi, de que esas partes te parecieron más interesantes, funciona porque es como igualmente válido las dos. Creo que sí puede dividir un poco al tipo de espectador. Creo que tal vez hay gente que dice, no, che, yo la verdad quiero algo más lineal. Y tal vez hay algunos que pueden decir, no, como vos, no, la parte que más me interesa son estos desvíos y estas ramificaciones, digamos, porque está bien hecho. Porque está bien hecho, fórmula, sí, el secreto que está bien hecho todo. Es una serie que está muy bien hecha, porque podría ser un bodrio eso. Para mí las dos están muy bien. Pasa que la primera, como siempre, ¿no? Como Rick and Morty, como varias cosas, digamos. La primera siempre es el boom. A mí me gusta más la segunda. Pero a mí la segunda me gustó muchísimo. Me parecen las dos al mismo nivel. Y creo que a pesar de que te guste o no te guste, qué sé yo, es de las mejores series que ha salido. Guillermo, el director de la radio, la va a ir a ver ahora mismo porque se quiere ir y nos está haciendo un redondén de la forma del mundo de no sé qué. Así que sí, ya no le alcanzan las manos. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Me acompañaron Emiliano Álvarez, Santi Siskin, Franco Romoli, Iván Astudillo en la operación. Le habla Emiliano Salto. Estuvo Darino Sandroni con nosotros, Lemi Lunar en las redes virtuales. Hasta el próximo martes y gracias por el pescado.